El libro de los secretos, de Jack Baker. El libro de los secretos. La llave de la libertad. Introducción. Hay libros que se escriben para entretener, otros para vender humo disfrazado de espiritualidad barata, y existen unos pocos que nacen como armas. Este libro es un arma. No fue hecho para adornar una biblioteca ni para sonar bonito en una conversación superficial. Este libro es un mapa, una llave y un grito. Si lo abres con miedo, te aplastará. Si lo abres con hambre, puede liberarte. Desde siempre los hombres han buscado secretos. El niño que se esconde en un rincón quiere escuchar lo que los adultos murmuran. El joven que se siente perdido busca respuestas en lugares prohibidos. El hombre que ha sufrido traiciones y derrotas empieza a sospechar que la verdad no está en lo que el mundo le grita, sino en lo que el mundo le oculta. Así nacen los buscadores, no por curiosidad sino por necesidad, porque el dolor se convierte en la chispa que abre los ojos. El mundo está lleno de cadenas invisibles. La mayoría no las percibe porque fueron educados para amarlas. Se nos enseña desde pequeños a obedecer sin preguntar, a trabajar sin cuestionar, a soñar en la medida que nos permitan. El sistema no necesita esclavos con cadenas de hierro, necesita esclavos que sonrían mientras llevan cadenas mentales. Ese es el mayor truco de la Matrix, convencerte de que eres libre mientras cada decisión tuya ya estaba diseñada de antemano. Pero dentro de ti hay una grieta, una incomodidad que no desaparece aunque aparentes normalidad. Esa voz que susurra cuando todo está en silencio. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que vine a vivir? Esa duda es peligrosa para los dueños del sistema. Esa duda es el inicio de la libertad. Porque el hombre que se atreve a preguntar, empieza a romper la primera capa del engaño. Este libro no es una promesa de éxito fácil ni un manual para volverte especial en un fin de semana. Aquí no encontrarás frases dulces ni caricias para tu ego. Aquí encontrarás confrontación, oscuridad y verdad. Porque la verdad no se presenta con flores, la verdad se presenta como un martillo que destroza lo que creías cierto. Y solo cuando algo se destruye dentro de ti, puede aparecer algo nuevo. Los secretos de los que hablo no son fórmulas mágicas. No son conjuros ni supersticiones. Los secretos son leyes ocultas de la vida. Códigos que siempre estuvieron ahí, pero que solo pocos tuvieron el coraje de mirar. No se transmiten en televisión ni se regalan en redes sociales. Se pasan de generación en generación entre iniciados, a veces con palabras, otras con silencios, muchas veces con pruebas dolorosas que arrancan la máscara del aprendiz. Quien se atreve a entrar a este libro debe entender algo. Cada página será un espejo. Y los espejos no mienten. Si lo que ves te duele, no es el espejo el que está roto. Eres tú. Y la única forma de avanzar es aceptar esa herida, mirarla sin anestesia y decidir. O sigues huyendo o aprendes a transformarla en poder. En estas páginas vas a encontrar 7 puertas. Cada capítulo es una entrada a un terreno que no se enseña en las escuelas ni en las universidades. Vas a caminar por el misterio de lo oculto, por el silencio que abre portales, por los códigos que descifran el poder, por la libertad que no depende de un país ni de un gobierno, por la transformación que duele y reconstruye, por los maestros invisibles que siempre estuvieron, y finalmente, por la llave que siempre llevaste dentro. Muchos no llegarán al final. La mayoría cerrará el libro en las primeras páginas porque se darán cuenta de que este no es un entretenimiento, es un llamado. Y los llamados pesan, los llamados exigen, los llamados queman. Pero los pocos que resistan, los pocos que crucen cada puerta, descubrirán algo que no tiene precio. La certeza de que la libertad no está afuera, de que la verdad no se compra, y de que el mayor secreto jamás estuvo oculto en templos ni en rituales, sino en la sangre, en la mente y en el espíritu del que se atreve a mirar sin parpadear. Este libro es un desafío. Te vas a enfrentar a tu miedo, a tu mediocridad, a tus excusas, a tus mentiras más cómodas. No podrás leerlo con superficialidad. Cada capítulo te empujará a decidir si quieres seguir siendo parte de la masa domesticada o si vas a romper tu molde. Y no te engañes, romper un molde duele. Requiere sangre, lágrimas, soledad, pero también entrega la única recompensa que vale la pena: poder caminar sin amos. La historia humana siempre ha estado dividida en dos: los que viven según el guión escrito para ellos, y los que se atreven a escribir su propio guión. Los primeros son mayoría, los segundos son minoría. Pero es esa minoría la que mueve el mundo, la que marca las eras,
la que construye imperios y destruye cadenas. Tú decides de qué lado estar. Si lo que buscas es comodidad, cierra este libro ahora. Si lo que buscas es que alguien te diga que todo estará bien, este no es tu lugar. Pero si estás dispuesto a incendiar tus certezas, a desenterrar lo que nunca te dijeron, a mirar a los ojos la brutalidad de tu propia existencia, entonces bienvenido. Estás a punto de entrar al libro de los secretos. Que sea tu llave, que sea tu fuego, que sea tu punto de no retorno. Capítulo 1. El misterio de lo oculto. Lo que permanece escondido, solo espera ser revelado al hombre que se atreve a buscar. El poder de lo invisible y cómo condiciona la vida visible. Lo primero que tienes que entender es que el mundo que ves no es el mundo real. Tus ojos no son ventanas a la verdad, son filtros limitados. Lo visible es apenas la piel de la realidad, y detrás de esa piel se mueve todo lo que de verdad importa. Lo invisible no es una metáfora espiritual, es la fuerza que gobierna tu destino, aunque nunca la reconozcas. Míralo de esta forma. Cuando una semilla es sembrada en la tierra, lo que se ve es un grano muerto enterrado. Parece nada. Pero bajo la tierra, en lo invisible, empiezan a moverse raíces, reacciones químicas, expansiones microscópicas. Pasa tiempo antes de que alguien pueda ver un tallo verde. Lo visible llega después, siempre después. Lo invisible manda primero. La mayoría de las personas vive atrapada en lo evidente. Si no lo ven, no lo creen. Si no pueden tocarlo, lo descartan. Así construyen su cárcel, porque las mayores cadenas no se ven. Nadie ve la programación mental que repite desde niño. Nadie ve los miedos heredados de padres, de abuelos, de un sistema que repite los mismos patrones. Nadie ve la sombra que dirige las decisiones en silencio. Pero aunque no lo veas, actúa. Aunque no lo reconozcas, gobierna. Piensa en el dinero. El papel en tu bolsillo no tiene valor real, es solo un símbolo. Lo que le da poder es lo invisible. La confianza de millones de personas en que ese papel puede intercambiarse por cosas. Si mañana todos dejaran de creer en él, se volvería basura. El dinero visible depende de una creencia invisible. Ese es el poder oculto que condiciona tu vida sin que lo cuestiones. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo no tiene cuerpo, no lo puedes pesar ni medir, pero un miedo invisible puede detener tu vida, paralizarte frente a oportunidades, destruir relaciones, impedir que hables, que intentes, que conquistes. ¿Ves lo brutal de esto? Un fantasma intangible tiene más control sobre ti que cualquier objeto sólido. Ahora piensa en la autoridad. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es una bandera? Son telas, son símbolos. Lo que sostiene todo es invisible. El acuerdo mental de millones en obedecer. Ese acuerdo se convierte en leyes, en ejércitos, en impuestos, en cárceles. Lo visible es la manifestación, lo invisible es la raíz. El verdadero iniciado aprende a mirar más allá de lo aparente. Aprende a leer las fuerzas invisibles detrás de lo que ocurre. Ve la pelea de dos hombres y sabe que no es solo un choque físico, sino un choque de egos, de heridas pasadas, de energías que nunca se sanaron. Ve una empresa quebrar y entiende que no es solo falta de ventas, sino ausencia de visión, falta de energía interna, miedo de quienes dirigían. Lo invisible siempre antecede al colapso visible. La trampa del hombre común es creer que todo es cuestión de materia, que lo único real es lo que toca, compra o vende. Pero la materia es la última estación de un viaje que empezó en lo invisible. Una idea se vuelve palabra, una palabra se vuelve acción, una acción se vuelve resultado, y ese resultado termina siendo realidad. Pero la semilla original fue invisible, un pensamiento, un impulso, un deseo. Si quieres cambiar tu vida, no basta con mover lo que se ve. Cambiar de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de trabajo. Todo eso es secundario si no cambias lo invisible que te gobierna. Tus creencias, tus emociones, tus códigos internos. Un hombre puede mudarse de país, pero si su mente sigue encadenada, seguirá viviendo la misma miseria en otro idioma. El poder de lo invisible se manifiesta en todos los campos. La salud, por ejemplo. Los médicos tratan síntomas visibles, pero las causas muchas veces están en lo invisible. El estrés, la amargura, el resentimiento acumulado. ¿Cuántos enfermos se curan realmente cuando deciden soltar un odio que cargaron por años? Lo invisible sana más que las pastillas. En el éxito ocurre lo mismo. La gente ve al millonario y dice, tuvo suerte, conoció a alguien, nació en una familia adecuada. No ven lo invisible,
La mentalidad forjada, la disciplina, las madrugadas, la visión clara, la fe en sí mismo, cuando nadie lo apoyaba. El mundo visible celebra la cima, pero el mundo invisible construyó cada escalón. Este es el primer secreto que debes tatuar en tu conciencia. Lo invisible siempre condiciona lo visible. No es un juego de fe ciega. Es una ley brutal que se cumple en cada segundo de tu existencia. Tu vida visible hoy es el resultado exacto de lo que toleraste, pensaste, callaste y alimentaste en lo invisible ayer. Si no cambias lo invisible, nunca cambiará lo visible. Esa es la llave que separa a los iniciados de los esclavos. La diferencia entre información común y conocimiento secreto. Vivimos en la época de la información. Todo está a un clic de distancia. Miles de millones de datos viajan cada segundo por cables, satélites y pantallas. Cualquiera puede entrar a Internet y encontrar tutoriales para cualquier cosa, desde cómo cocinar arroz hasta cómo armar un negocio. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta información disponible, y sin embargo, nunca antes hubo tanta ignorancia real. Esa es la paradoja. Abundancia de datos, escasez de sabiduría. Porque la información no es conocimiento. La información es volumen, ruido o acumulación. El conocimiento secreto es otra cosa. Es esencia, es verdad destilada, es arma que transforma. La información común es lo que el sistema quiere que consumas. Es lo que está en los noticieros, en las redes, en los discursos públicos. Es superficial, repetitiva, hecha para entretenerte o distraerte, no para liberarte. Es como el azúcar. Te da un golpe rápido de energía, pero te enferma a largo plazo. La gente se siente informada, pero en realidad está programada. Creen que piensan por sí mismos, cuando en realidad repiten lo que escucharon en televisión o lo que leyeron en una página manipulada. El conocimiento secreto es lo que no se entrega fácilmente. No porque sea inaccesible, sino porque requiere madurez para recibirlo. Un secreto no es un dato escondido en una caja fuerte. Es una llave que solo abre cuando tu mente y tu espíritu están preparados. Por eso, aunque leas un libro lleno de símbolos o escuches a un maestro hablar, puedes quedarte en la superficie sin captar nada. Porque el secreto no está en las palabras, está en el nivel de conciencia con el que las recibes. Imagina un hombre sentado frente a una biblioteca inmensa. Puede pasar la vida entera leyendo cada tomo, memorizando fechas, nombres, teorías. Al final tendrá información, pero seguirá siendo débil, miedoso, esclavo de sus pasiones. Porque el conocimiento verdadero no se mide en la cantidad de datos que posees, sino en la transformación que provocan en ti. Si lo que sabes no cambia tu vida, no era conocimiento, era solo ruido. El sistema se asegura de inundarte con información común, porque sabe que mientras más lleno esté tu cerebro de basura, menos espacio tendrás para lo que importa. Te dan noticias todos los días, titulares sangrientos, polémicas políticas, escándalos de famosos. ¿Y qué haces con eso? Nada. Solo te entretienes, te indignas un rato, discutes con alguien en redes y vuelves a la rutina. Esa es la función de la información común, distraerte de lo esencial. El conocimiento secreto, en cambio, no te entretiene, te incomoda. No busca likes, busca despertar. No está diseñado para que lo consumas pasivamente, sino para que lo vivas, lo encarnes, lo lleves a la práctica. Y aquí está la diferencia más brutal. La información común te hace sentir que sabes, pero el conocimiento secreto te obliga a hacer. Cuando un iniciado recibe un secreto, no lo almacena como un dato más. Lo pone en acción. Si le enseñan sobre el silencio, no lo cita en una conversación para sonar profundo. Guarda silencio real, lo practica. Se sienta horas en introspección hasta que lo invisible se abre. Si aprende un código, no lo escribe en redes. Lo aplica en su vida y lo convierte en un arma personal. Eso es lo que separa a los iniciados de los curiosos. Los curiosos coleccionan información, los iniciados viven el conocimiento. Mira a tu alrededor. Hay millones que saben de nutrición, pero están enfermos. Millones que saben de negocios, pero siguen quebrados. Millones que saben de espiritualidad, pero viven esclavos de sus emociones. ¿Por qué? Porque lo que tienen es información común, no conocimiento secreto. La información no atraviesa la piel, se queda en la superficie. El conocimiento secreto atraviesa la carne, rompe el hueso y llega al alma. Por eso siempre existieron escuelas ocultas, templos reservados, círculos de iniciados. No porque quisieran esconder caprichosamente lo que sabían, sino porque entendían que entregar conocimiento a quien no está preparado es como dar un arma cargada a un niño. El secreto mal usado destruye,
El secreto revelado en el momento justo transforma. El mundo moderno no quiere que descubras esta diferencia. Prefiere que creas que acumular títulos, diplomas y cursos es lo mismo que crecer. Prefiere que te sientas sabio porque sabes fechas de historia o fórmulas matemáticas, cuando en realidad lo que necesitas es poder sobre ti mismo. El conocimiento secreto es peligroso para el sistema porque crea hombres y mujeres libres, imposibles de manipular. Esa es la línea que divide a la multitud de la minoría. La multitud consume información común como quien come comida chatarra. La minoría busca el conocimiento secreto, lo prueba con fuego, lo convierte en carácter. Y cuando lo encuentra, jamás vuelve a ser esclavo. El reto para ti es este: dejar de confundir ruido con verdad. No importa cuántos libros leas, cuántos podcasts escuches, cuántos cursos compres. Pregúntate siempre, ¿esto transforma mi vida o solo llena mi cabeza? Si no transforma, es basura. Si te mueve, si te rompe, si te obliga a actuar diferente, ahí empieza el conocimiento secreto. El llamado interno a descubrir lo que la mayoría ignora. Dentro de cada hombre hay una voz que no grita, que no hace escándalo, que no busca aprobación, una voz que susurra en los momentos de silencio, en la madrugada cuando todo está quieto, en las noches donde la soledad pesa como una piedra. Esa voz es el llamado interno. Y aunque intentes apagarla con distracciones, siempre vuelve, no se rinde, no desaparece. El llamado interno no es una moda ni un capricho. No es un interés pasajero como quien decide un día aprender un hobby nuevo y lo abandona al mes. El llamado es una fuerza que atraviesa el alma, que perfora las capas de ruido y te obliga a preguntarte, ¿qué hay más allá? ¿Qué me están ocultando? Porque siento que esta vida ordinaria no es suficiente. La mayoría nunca escucha ese llamado. No porque no exista, sino porque lo silencian con rapidez. Apenas aparece, corren a llenarse de entretenimiento, de comida, de alcohol, de relaciones superficiales. El sistema los entrenó para eso, para que cada vez que la voz aparezca encuentren una forma de enterrarla. Porque si la escucharan, todo se derrumbaría. Se darían cuenta de que su vida entera fue diseñada para mantenerlos dóciles. Ese llamado interno es el inicio de la verdadera libertad. Porque no surge del exterior, no lo produce un anuncio, ni un maestro, ni un libro. Surge desde lo más profundo de ti. Es como un eco antiguo, como si tus ancestros, tus cicatrices y tu espíritu se unieran para decirte, despierta. Y cuando escuchas ese eco, aunque sea una sola vez, ya no puedes vivir igual. Puedes intentar ignorarlo, pero en el fondo sabes que estás huyendo. El llamado interno se manifiesta de distintas formas. A veces es incomodidad constante. Todo parece estar bien en tu vida, pero algo dentro de ti se siente vacío. A veces es un choque brutal, una pérdida, una traición, un fracaso que destruye lo que creías seguro. Otras veces es un destello, un libro que llega en el momento justo, una conversación que sacude, una experiencia que no puedes explicar. No importa cómo se presente, lo importante es que una vez lo escuches, ya no eres el mismo. ¿Por qué la mayoría ignora ese llamado? Porque implica guerra. Escucharlo significa admitir que tu vida actual no es suficiente. Significa aceptar que tus certezas son débiles, que tu comodidad es una trampa, que tus sueños fueron programados por otros. Escuchar el llamado es iniciar un camino solitario, porque no todos querrán acompañarte. Al contrario, muchos te atacarán, te dirán loco, raro, peligroso. Y ahí está la prueba. ¿Prefieres ser aceptado en la mentira o rechazado en la verdad? El llamado interno no se satisface con respuestas superficiales. No le basta una frase motivacional, ni un consejo de autoayuda, ni un gurú sonriente en redes sociales. El llamado exige profundidad, exige oscuridad, exige atravesar miedos y renunciar a la comodidad. Es una fuerza que te arranca del rebaño y te lanza al desierto, para que descubras si de verdad tienes el coraje de seguir. Muchos lo sienten, pocos lo siguen. Y los pocos que lo siguen encuentran lo que la mayoría jamás conocerá, los secretos que transforman. Porque la vida no entrega sus tesoros a los curiosos, solo a los determinados. El secreto no se revela al que pregunta por entretenimiento, se revela al que pregunta con hambre. Hambre de verdad, hambre de libertad, hambre de algo más grande que el ruido diario. Escuchar ese llamado es aceptar que eres diferente, que no encajas en la masa, que tus preguntas incomodan, que tus dudas molestan, que tu mirada atraviesa más allá de lo permitido. Y aunque eso traiga soledad, también trae poder.
Porque el que escucha y responde al llamado, deja de ser un espectador y empieza a ser protagonista de su propia existencia. El llamado interno es, en el fondo, la señal más clara de que naciste para más. Que no viniste al mundo para trabajar, comer, dormir y morir. Viniste para descubrir lo que pocos se atreven a mirar. Viniste para llevar una llave que muchos despreciaron. Viniste para romper las cadenas invisibles y abrir puertas que los demás ni siquiera sabían que existían. Ese es el inicio de todo camino de iniciación. Escuchar la voz que la mayoría ignora. Una voz que te dice que detrás del telón de esta obra hay otra realidad. Que el escenario es una mentira, y que el verdadero poder está detrás donde casi nadie entra. El que ignora el llamado seguirá siendo esclavo aunque crea ser libre. El que lo escucha y lo sigue, aunque tiemble, aunque sangre, aunque pierda, terminará encontrando lo único que vale, la verdad desnuda. Y esa verdad, aunque duela, aunque queme, aunque destruya, siempre será mejor que una vida entera dormido entre mentiras. Capítulo 2. El silencio como puerta. Quien no aprende a callar, nunca aprenderá a escuchar lo que importa. La importancia de la introspección y el dominio de la lengua. El silencio es un arma que pocos saben usar. La mayoría le teme. Hay quienes no soportan estar 5 minutos en silencio porque la mente empieza a gritarles verdades que han escondido por años. Buscan ruido, buscan conversación, buscan distracciones porque el silencio los confronta. Y sin embargo, es en ese espacio donde nace la introspección, donde ocurre la alquimia más brutal del hombre. La introspección no es un lujo ni una práctica de moda. Es la base de toda transformación real. Porque mientras sigas mirando hacia afuera, nunca descubrirás qué te gobierna por dentro. El hombre que no se detiene a mirarse a sí mismo es un ciego que cree ver. Vive reaccionando a lo que ocurre, pero jamás entiende por qué actúa como actúa. Se levanta, trabaja, discute, gasta, pero no sabe de dónde vienen sus impulsos, sus miedos, sus decisiones. Es un robot programado por otros. La introspección es entrar en las cavernas de tu mente sin lámpara. Es atreverte a ver lo que has ocultado debajo de capas de justificaciones. Es tener la valentía de mirar tus heridas abiertas, tus vergüenzas, tus contradicciones, y no para flagelarte, sino para conocer la verdad. Porque nadie puede ser libre de algo que no reconoce. Solo cuando te atreves a sentarte en silencio, a escuchar tus pensamientos más oscuros, empiezas a entender dónde nacen tus cadenas. El silencio es la puerta, la introspección es el camino, y el dominio de la lengua es la llave. Porque quien no controla lo que dice, está condenado a ser esclavo de sus impulsos. ¿Cuántas veces un hombre arruinó una oportunidad por hablar de más? ¿Cuántas veces una relación se rompió no por lo que se hizo, sino por lo que se dijo en un momento de ira? ¿Cuántos han vendido su poder con palabras baratas, con secretos revelados, con lenguas que nunca aprendieron a callar? El dominio de la lengua no significa quedarse mudo, significa hablar con precisión. Hablar cuando es necesario, callar cuando conviene. Significa tener autoridad sobre lo que sale de tu boca, porque cada palabra es un decreto. Cada vez que hablas, estás creando, estás lanzando una semilla en el aire que tarde o temprano germinará. Pero el hombre común dispara palabras como balas perdidas, sin dirección, sin intención, y luego se sorprende cuando su vida está llena de caos. El iniciado entiende que la lengua es fuego. Puede iluminar o puede incendiar. Puede levantar imperios o puede reducirlos a cenizas. Por eso practica el silencio, porque sabe que callar lo fortalece más que hablar sin control. En el silencio mide sus pensamientos, pule su carácter, prepara sus palabras para que sean armas precisas. La introspección y el dominio de la lengua están unidos. El que no se conoce a sí mismo habla demasiado, y el que habla demasiado revela que nunca se ha mirado en serio. Las palabras se convierten en escape, en ruido para no escuchar lo que hay dentro. Pero el que se ha enfrentado a su interior no necesita hablar de más. Sus palabras se vuelven escasas, pero cada una pesa como hierro. El silencio también es un escudo. Te protege de la manipulación de los demás. Cuando callas, escuchas, y al escuchar descubres lo que otros esconden. La mayoría se traiciona hablando, se desnuda en sus frases, revela sus debilidades. El que domina la lengua, en cambio, observa, analiza, espera. Y cuando finalmente habla, su voz corta como espada. Este mundo entrena a los hombres para ser parlanchines, no sabios. Les dicen que opinen de todo, que comenten en redes, que reaccionen de inmediato. Los incitan a gastar su energía en palabras vacías.
Y así, cuando llega el momento de verdad, cuando necesitan decir algo que importe, su lengua está gastada, su voz carece de poder. El verdadero poder está en la reserva, en guardar silencio mientras el mundo se desgasta en ruido, en aprender a observar, a escuchar, a medir, y cuando llega el momento adecuado, lanzar la palabra justa que derrumba muros. La introspección no es fácil, requiere valor, requiere enfrentar demonios internos, requiere aceptar que mucho de lo que has hecho ha sido mediocridad, miedo, autoengaño, pero es el único camino hacia el dominio real de la lengua, porque solo el que ha vencido su interior puede controlar lo que sale de su boca. En un mundo que premia el ruido, el hombre que aprende a callar se vuelve invencible. Y en un mundo donde todos gastan palabras sin valor, el que habla con sabiduría se vuelve leyenda. Silencio exterior versus silencio interior. Muchos creen que el silencio es solo ausencia de ruido. Que si apagas la televisión, cierras la puerta y te alejas de la ciudad, ya entraste en silencio. Se engañan. Ese es apenas el silencio exterior, y aunque ayuda, no garantiza nada. El verdadero silencio, el que abre puertas y rompe cadenas, es el interior. Y ese, casi nadie lo conoce. El silencio exterior es frágil. Puedes escapar a una montaña, encerrarte en una habitación, apagar el celular. Y aún así la mente no calla. El ruido sigue adentro. Recuerdos, preocupaciones, pensamientos que se repiten, voces internas que discuten entre sí. Puedes estar rodeado de calma absoluta y al mismo tiempo ser un caos ambulante por dentro. Ese es el error de muchos. Buscan lugares silenciosos, creyendo que ahí encontrarán paz, pero cargan su tormenta interna a donde vayan. El silencio interior es otra liga. Es la capacidad de dominar la mente, de observar los pensamientos sin dejar que te arrastren, de imponer orden en medio del caos. No se logra escapando del mundo, se logra enfrentando lo que llevas dentro. Y esa es la batalla más dura, porque no luchas contra enemigos externos, luchas contra ti mismo. La diferencia es brutal. El silencio exterior depende de las circunstancias. Si alguien grita, se rompe. Si un auto pasa, se rompe. Si hay una conversación cerca, se rompe. Es un silencio prestado. En cambio, el silencio interior es absoluto. No importa si estás en medio de una multitud, si el ruido es ensordecedor, si las voces te rodean, por dentro mantienes la calma. Nadie puede perturbarte porque gobiernas tu propio centro. Ese es el silencio de los iniciados. El silencio exterior te lo pueden robar, el interior, jamás. Puedes estar en una cárcel llena de gritos y conservar una paz que nadie entiende. Puedes estar en medio de una batalla con espadas chocando y cañones explotando, y aún así mantener claridad en tu interior. Ese es el poder de los guerreros que han trabajado en sí mismos. Mientras otros se desmoronan en el ruido, ellos deciden en frío, actúan con precisión y se mantienen de pie. El silencio exterior es útil como entrenamiento. No lo desprecies. Buscar espacios de calma ayuda a comenzar. Apagar el ruido del mundo es como bajar el volumen para poder escucharte a ti mismo. Pero no te engañes creyendo que con eso basta, porque la meta no es vivir aislado, la meta es ser dueño de tu paz en cualquier terreno. El silencio interior es el escudo que te protege en medio del campo de batalla de la vida. El hombre que solo busca silencio exterior es frágil, depende de lugares, de condiciones, de comodidades. Necesita retiros, templos, habitaciones oscuras. Cuando el mundo se mueve, se rompe. El hombre que cultiva silencio interior es invulnerable. Puede moverse entre multitudes, entre insultos, entre tentaciones, y seguir siendo dueño de sí mismo. Ese es el verdadero poder, no necesitar condiciones externas para mantener tu centro. El silencio exterior calma los oídos. El silencio interior transforma el espíritu. El primero es ausencia de ruido. El segundo es presencia de dominio. Porque el silencio interior no es vacío, es fuerza contenida. Es como un volcán que parece dormido pero guarda fuego incalculable. Desde ese estado, cada palabra que decidas pronunciar tiene un peso brutal. Y aquí está la clave. Sin silencio interior, nunca verás los secretos. Porque los secretos no se revelan entre gritos, ni entre pensamientos desordenados. Los secretos se susurran en lo más profundo del alma. Y solo el que logra callar por dentro puede escucharlos. No es que el universo no hable, es que la mayoría está demasiado ruidosa internamente para oírlo. El silencio exterior puede darte descanso. El silencio interior te da visión. Uno te relaja, el otro te eleva. Uno te aleja del mundo, el otro te da poder sobre él.
El iniciado no se contenta con callar afuera. Se entrena cada día para callar adentro, para observar sin reaccionar, para escuchar sin interrumpir, para dejar que los pensamientos se desgasten hasta apagarse. Ese es el proceso. Primero luchas contra el ruido, luego lo dominas. Después descubres que más allá del ruido, hay un océano de claridad. Ahí empiezas a ver lo invisible. El silencio exterior es el ensayo. El silencio interior es la obra maestra. ¿Cómo el silencio abre acceso a niveles más profundos de conciencia? El silencio no es pasividad. El silencio es una puerta. La mayoría piensa que callar es estar inactivo, como si fuera perder el tiempo. Los débiles lo ven como vacío, como aburrimiento. Pero el iniciado sabe que el silencio es el túnel hacia los niveles más altos de conciencia. Es el espacio donde lo ordinario muere y lo eterno empieza a mostrarse. El ruido te mantiene en la superficie. La mente parloteando, las notificaciones, las conversaciones sin sentido, los problemas repetidos, todo eso es una ola constante que te golpea y no te deja sumergirte. Vives flotando arriba, viendo espuma, pero nunca entras al océano profundo. El silencio rompe esa ola, elimina la distracción. Y entonces ocurre algo que aterra al hombre común. Empiezas a verte realmente. En el silencio te das cuenta de lo que siempre negaste. Aparecen los pensamientos que evitabas, las emociones que escondías, los recuerdos que barriste debajo de la alfombra. El silencio te desnuda. Y ahí está la clave. En esa desnudez brutal, sin máscaras, sin poses, comienza la verdadera conciencia. El que aguanta ese choque empieza a entrar en un nivel más profundo de sí mismo. Los primeros minutos de silencio son guerra. Tu mente se resiste. Te lanza pensamientos como flechas, tareas pendientes, recuerdos incómodos, excusas para levantarte. Es el sistema de defensa de tu ego, porque sabe que si logras atravesar ese ruido, vas a romper las cadenas. El iniciado no huye, se queda, siente el fuego, soporta el peso, atraviesa la tormenta interna. Y cuando lo hace, empieza a experimentar algo nuevo. Claridad. La claridad que surge en el silencio no es lógica fría. Es visión. Empiezas a conectar puntos que antes parecían aislados. Ves patrones en tu vida. Entiendes por qué caíste en los mismos errores. Reconoces la raíz de tus emociones. Y no solo eso, también percibes lo que está más allá de ti. Tu intuición se afila. Empiezas a sentir el pulso de las personas, la energía de los lugares, las intenciones ocultas detrás de palabras aparentemente inocentes. El silencio abre puertas porque apaga lo superficial y despierta lo esencial. Es como entrar en un templo invisible dentro de ti, donde ya no eres un esclavo del tiempo ni de las distracciones. En ese estado, las ideas más poderosas llegan, las respuestas aparecen sin esfuerzo, la creatividad explota como un río liberado. No es magia, es conciencia. Una conciencia que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no te dejaba escuchar. El hombre común busca respuestas afuera. Corre detrás de gurús, de expertos, de conferencias, de religiones. El iniciado entiende que las respuestas más grandes se encuentran en el silencio. Porque el silencio te conecta con la fuente, con lo eterno, con lo que no puede ser manipulado. Ahí no hay intermediarios, no hay mentiras, no hay máscaras. Ahí solo está la verdad desnuda. El silencio también te entrena para la guerra real. Cuando logras sostenerlo, cuando logras entrar en conciencia profunda, ya no reaccionas como antes. Te insultan y no explotas. Te tientan y no caes. Te presionan y no cedes. Porque en lo profundo de ti, aprendiste a no dejarte arrastrar por la primera emoción. Aprendiste a respirar, a esperar, a decidir desde un lugar de poder y no de reacción. Eso es conciencia elevada. Actuar desde dominio, no desde impulso. El silencio te muestra que el mundo no es como parece. Descubres que las palabras engañan, que los gestos pueden mentir, pero la energía nunca. Y cuando tu conciencia se expande en silencio, empiezas a percibir esa energía. Es como si abrieras un nuevo par de ojos, no en la cara, sino en el alma. Ojos que ven lo que otros no ven. Ojos que detectan falsedad, peligro, oportunidades ocultas. Ese es el premio del que se atreve a entrar en silencio. Un poder que no se puede comprar. Puedes tener títulos, dinero, seguidores, pero si no dominas el silencio, tu conciencia seguirá atrapada en lo superficial. En cambio, un hombre sin riqueza, sin fama, pero con dominio del silencio, posee un reino interior que nadie puede arrebatarle.
Por eso las escuelas antiguas obligaban a sus discípulos a guardar silencio. No era un capricho, era un entrenamiento para abrir puertas internas. Sabían que el que no soporta callar nunca podrá escuchar lo que importa, que el que no domina su mente nunca podrá acceder a niveles más altos de conciencia. El silencio era la prueba de fuego, el filtro que separaba a los curiosos de los verdaderos buscadores. Cuando aprendes a entrar en silencio y a permanecer ahí, descubres algo que cambia todo. Tu conciencia no es limitada. No termina en tu cuerpo ni en tus pensamientos. Se expande, se conecta, se funde con algo más grande. Y esa experiencia, imposible de describir en palabras, te marca para siempre. Ya no puedes volver a vivir como antes, porque has probado lo eterno. El silencio no es vacío. El silencio es plenitud. Es el espacio donde la conciencia despierta, y el hombre se convierte en más que carne y hueso. Es el camino directo hacia lo que la mayoría ignora, la certeza de que somos más de lo que aparentamos, y de que el verdadero poder empieza cuando aprendes a callar. Capítulo 3. Los códigos del poder. El poder no se entrega, se descifra. Lenguajes ocultos en símbolos, números y metáforas. El mundo no habla en palabras, habla en códigos. El que no sabe leerlos vive como un ciego, tropezando en la oscuridad aunque tenga ojos abiertos. El que aprende a descifrarlos, en cambio, camina con ventaja, porque ve lo que otros no ven. Los símbolos, los números y las metáforas son los lenguajes ocultos que sostienen la realidad. Desde siempre han sido usados por sabios, reyes, iniciados y también por quienes dominan masas. No es casualidad que estén en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los sistemas de poder. El símbolo esconde lo que las palabras no pueden decir. El número revela lo que la lógica no alcanza a explicar. La metáfora protege la verdad de quienes no están listos para recibirla. El hombre común cree que un símbolo es un adorno, un número una simple cantidad, una metáfora un recurso poético. Pero el iniciado sabe que detrás de cada uno hay capas de significado que moldean el pensamiento y la conducta de millones. Mira la historia. El sol, por ejemplo, siempre fue más que una estrella. Fue símbolo de vida, de autoridad, de divinidad. Los egipcios lo representaban con Ra, los cristianos con halos dorados, los imperios con coronas que imitan sus rayos. Un círculo con un punto en el centro parece un simple dibujo, pero para el iniciado es el código de la fuente, del origen, del centro que todo lo sostiene. ¿Crees que es casualidad que hasta hoy las grandes corporaciones usen símbolos solares en sus logos? Nada es casualidad. Los números también hablan. No son invenciones humanas, son patrones universales. El 1 representa la unidad, el origen, la fuerza indivisible. El 2 representa la dualidad, la tensión de opuestos, la guerra eterna entre luz y oscuridad. El 3 es equilibrio, la Trinidad que aparece en culturas tan distintas como el cristianismo, el hinduismo o las pirámides egipcias. El 7 siempre fue el número de lo sagrado, presente en días de la semana, notas musicales, colores del arco iris. ¿De verdad piensas que todo eso es coincidencia? El mundo está tejido con números que lo sostienen como un lenguaje secreto. Las metáforas son otro nivel de código. Los grandes maestros nunca hablaban de frente. Jesús hablaba en parábolas. Buda usaba historias. Hermes escondía la verdad en frases enigmáticas. ¿Por qué? Porque el que está dormido necesita historias simples para no perderse. Pero el que está despierto ve lo oculto detrás de la metáfora. Cuando Jesús hablaba del sembrador que lanza semillas, el ignorante pensaba en agricultura. El iniciado entendía que hablaba de conciencia, de corazones preparados o endurecidos. El mismo discurso, dos niveles de entendimiento. El poder siempre se transmitió así, oculto a simple vista. Los arquitectos de las catedrales medievales dejaron símbolos en vitrales y columnas que pocos saben leer. Los alquimistas hablaban de plomo y oro, pero no se referían solo a metales, sino el proceso interno de transformar la bestia en espíritu. Los masones usaban escuadra y compás, no solo como herramientas sino como códigos de equilibrio y orden cósmico. Los símbolos son la escritura de lo eterno disfrazada de lo cotidiano. ¿Y por qué se usa este lenguaje oculto? Porque la verdad no puede ser entregada cruda. Quien no está preparado la desprecia, la deforma o la usa mal. El símbolo y la metáfora protegen al necio y al mismo tiempo instruyen al sabio. Son filtros naturales. El curioso mira y no entiende nada. El buscador mira y siente que hay algo más. El iniciado mira y descifra. Pero aquí viene lo más brutal. No solo las tradiciones antiguas usaron estos lenguajes. Hoy siguen siendo usados por quienes gobiernan el mundo.
Las grandes marcas construyen sus logos con símbolos milenarios. Ojos, triángulos, círculos, animales de poder. Los políticos diseñan discursos llenos de metáforas cuidadosamente escogidas. Los bancos y las monedas se organizan con números que repiten patrones ocultos. El poder siempre comunica en dos niveles, lo que las masas entienden y lo que los iniciados descifran. El iniciado no se conforma con lo literal. Aprende a leer el código. Mira una película y no solo ve entretenimiento. Detecta símbolos, arquetipos, mensajes ocultos. Escucha un discurso político y no solo oye promesas. Percibe el lenguaje corporal, las metáforas ocultas, las cifras escogidas. Camina por una ciudad y no solo ve edificios. Observa la geometría, las proporciones, los símbolos en esculturas y fachadas que le hablan de un diseño mayor. Ese es el poder real. Ver lo que otros no ven. Porque el que entiende los códigos no es manipulado, es libre. Y más aún, puede usar los mismos códigos para transformar su vida. Puede crear símbolos personales que lo impulsen. Puede usar números como recordatorios de disciplina. Puede hablar en metáforas que siembren semillas en otros sin que siquiera lo noten. Pero cuidado, los códigos no son juegos. Son armas. En manos de un sabio iluminan. En manos de un tirano esclavizan. Por eso el mundo está lleno de símbolos de consumo, de números que te programan para gastar, de metáforas diseñadas para mantenerte dócil. El sistema aprendió bien la lección. Controlar los códigos es controlar las masas. Tu deber como iniciado es lo contrario. Usarlos para despertar. Aprender a leer más allá de lo obvio. Entrenar tus ojos y tu mente para ver lo invisible en lo visible. Cada vez que descifras un símbolo, cada vez que entiendes el verdadero significado de una metáfora, cada vez que reconoces el patrón numérico detrás de un evento, subes un nivel de conciencia. Te haces menos manipulable, más fuerte, más libre. El lenguaje oculto no es para todos. La mayoría seguirá viendo dibujos, cifras y cuentos. Tú, si tienes hambre real, aprenderás a ver el poder que se esconde detrás. Porque la realidad es un libro escrito en símbolos, números y metáforas, y el que aprende a leerlo nunca más será esclavo. El valor de la interpretación personal frente a dogmas. El mayor enemigo del conocimiento secreto no es la ignorancia. El mayor enemigo es el dogma. Porque el ignorante sabe que no sabe, pero el dogmático cree que ya lo sabe todo. Y ahí se cierra la puerta. Ahí se pudre la conciencia. Ahí muere el fuego de búsqueda. Los dogmas son prisiones disfrazadas de verdades absolutas. Son frases repetidas durante siglos, doctrinas impuestas con violencia, estructuras creadas por hombres que decidieron congelar la verdad y convertirla en estatua. El problema es que la verdad no es estática, la verdad es un río que fluye, se mueve, se adapta. El dogma congela el río y lo convierte en hielo muerto. Quien vive bajo dogma se siente seguro. Tiene respuestas para todo. Todo está escrito, todo está definido, todo está claro. No necesita pensar, no necesita buscar, no necesita confrontarse. Cree que la obediencia ciega es virtud, cuando en realidad es la más brutal de las esclavitudes. Pero el iniciado no se conforma. El iniciado entiende que todo texto, todo símbolo, todo código debe ser interpretado, y que la interpretación real nunca puede ser entregada por otros como una receta, debe ser forjada en la experiencia personal. El conocimiento que no atraviesa tu carne no es conocimiento, es repetición. Mira cómo funciona el dogma. Alguien en el pasado, un líder, un sabio, un conquistador, interpreta una verdad y la transmite. Esa interpretación en su tiempo pudo ser válida. Pudo servir como guía, como chispa, pero con los años otros la toman como ley inamovible. Y ahí comienza la corrupción. Lo que fue vivo se convierte en piedra. Y sobre esa piedra se construye un templo de obediencia. El hombre deja de mirar hacia adentro y empieza a mirar solo hacia el manual, hacia la orden externa. Deja de vivir su propio despertar y empieza a vivir la repetición de otros. El valor de la interpretación personal es inmenso porque rompe esa cadena. Porque un símbolo no tiene un único significado. Porque un texto sagrado no muere en una lectura literal. Porque una experiencia no puede ser reducida a una sola explicación. Cada hombre que busca debe descifrar desde su propio nivel de conciencia. Lo que para ti hoy significa una cosa, mañana puede significar otra más profunda. Eso es vida. Eso es evolución. El dogma dice, esto es así y punto. La interpretación personal dice, esto significa algo para mí hoy.
y mañana puedo descubrir un nivel más profundo. El dogma aplasta. La interpretación personal expande. ¿Quieres pruebas? Mira la religión. Millones de personas repiten versículos, mantras o rezos como loros. Creen que por decir palabras ajenas están conectados con lo divino. Pero si les preguntas qué significa para ellos, no saben responder. Hablan de memoria, no de conciencia. Eso no transforma a nadie. Eso solo crea masas obedientes. Ahora mira al que se atreve a interpretar por sí mismo. Toma un texto, lo medita, lo conecta con su experiencia, lo mastica hasta hacerlo carne. Ese hombre no repite, vive. Su palabra no es un eco, es fuego propio. Y aunque diga menos, lo que dice tiene poder, porque está respaldado por experiencia y no por obediencia. El sistema teme a los hombres que interpretan, porque no pueden controlarlos, porque no se arrodillan ante discursos oficiales, porque no se conforman con lo establecido. El hombre que interpreta no se esclaviza a instituciones, se convierte en institución de sí mismo. Y esa libertad es peligrosa para quienes viven del control de las masas. Por eso el sistema castiga la interpretación personal. Llama hereje al que se atreve a cuestionar. Llama rebelde al que busca su propio entendimiento. Llama loco al que rompe el molde. Y sin embargo, todos los que cambiaron la historia fueron esos herejes, esos rebeldes, esos locos. Fueron los que se atrevieron a mirar un texto, un símbolo, una experiencia, y decir, yo veo algo diferente. Yo lo entiendo de otra forma. Yo no voy a repetir, voy a vivirlo. La interpretación personal no significa relativismo vacío. No significa inventar cualquier cosa para justificar tu capricho. Significa conectar lo que lees, lo que ves, lo que escuchas con tu proceso interno real. Significa filtrar lo externo por tu fuego interno y descubrir qué verdad nace de ahí. Porque la verdad no está afuera, la verdad siempre se confirma adentro. El iniciado sabe que cada símbolo es un espejo. Lo que ves en él habla de ti, de tu nivel actual de conciencia. El dogmático cree que el símbolo tiene un único significado oficial, el que le dijeron sus maestros. El iniciado sabe que el símbolo tiene capas infinitas y que cada capa se revela según tu madurez. El mismo símbolo que para un niño es un dibujo, para un buscador es un código, y para un maestro es una revelación eterna. Ese es el valor brutal de la interpretación personal. No eres espectador, eres protagonista. No eres repetidor, eres creador. No eres esclavo de lo que dijeron otros. Eres dueño de lo que descubres en ti. Y eso te convierte en un hombre libre, imposible de domesticar. ¿Cómo los códigos moldean realidades y destinos? El universo está escrito en códigos. No son adornos, no son curiosidades ocultistas. Son las leyes invisibles que diseñan lo que ves y lo que eres. La mayoría vive atrapada en la superficie, ignorando que detrás de cada evento, de cada repetición, de cada patrón, hay un código que lo gobierna. El que entiende esto deja de ser víctima de la casualidad y se convierte en arquitecto de su destino. Los códigos están en todas partes. Están en el lenguaje, en los símbolos que ves a diario, en los números que se repiten en tu vida, en los gestos que haces sin darte cuenta. Todo es señal, todo es patrón, todo tiene un significado que moldea tu realidad, aunque no seas consciente. Mira el lenguaje, las palabras que usas no son inocentes. Cada palabra es un código que programa tu mente y la de quienes te escuchan. Quien dice no puedo, está escribiendo un destino de derrota. Quien repite algún día, vive condenado a la espera eterna. Quien afirma esto es imposible, cierra puertas que nunca volverán a abrirse. En cambio, quien dice lo haré, es mío, está hecho, activa códigos de acción y conquista. Tus palabras son decretos invisibles que se vuelven visibles en tu vida. Los números también moldean realidades. Las culturas antiguas lo sabían, y por eso construían templos con proporciones específicas, medían el tiempo con ciclos numéricos, organizaban las ciudades según geometrías sagradas. Hoy los grandes sistemas financieros, los bancos, las corporaciones, y hasta las plataformas digitales hacen lo mismo. Manipulan con números. ¿Qué crees que son las estadísticas, los algoritmos, las métricas? Son códigos que moldean tu comportamiento, que deciden qué ves, qué compras, qué piensas. Los símbolos son aún más poderosos. Piensa en una cruz, en una estrella, en un círculo, en un triángulo. Para la mayoría son dibujos. Para el iniciado son códigos de energía, de memoria colectiva, de poder inconsciente. Por eso los imperios los usaron siempre. Las banderas están cargadas de códigos, los logos de las marcas también. Cada vez que consumes un producto,
Cada vez que ves un anuncio, no solo estás viendo un diseño bonito, estás recibiendo un impacto en tu inconsciente que moldea tu percepción. El que no entiende los códigos vive manipulado por ellos, cree que decide libremente, pero sus decisiones fueron sembradas en su mente por símbolos, palabras y números que repitió hasta que se convirtieron en cadenas. El que aprende a leer los códigos, en cambio, rompe la programación. Y no solo eso, empieza a escribir sus propios códigos. Un código no solo te moldea, tú puedes moldear con él. El guerrero que se disciplina con un número, que repite un símbolo personal, que usa palabras como decretos, está programando su destino. No espera que el azar lo salve. No espera que un dios externo lo rescate. Él toma la pluma invisible con la que se escribe la vida y comienza a trazar su camino. Los códigos también explican por qué repites historias. Si siempre atraes el mismo tipo de relaciones, si siempre caes en los mismos errores, si siempre tropiezas en los mismos puntos, no es casualidad. Es un código interno que gobierna tu conducta. Mientras no lo descifres, lo repetirás. Es como un programa instalado en tu inconsciente. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, pero si no rompes el código, volverás al mismo círculo. El destino no es una condena escrita por otros. El destino es la consecuencia de los códigos que aceptas y los que ignoras. El hombre que vive ciego repite el guión que le impusieron. El hombre que despierta, descifra los códigos, borra los que lo esclavizan y escribe los que lo liberan. Esa es la diferencia entre el hombre común y el iniciado. Por eso los antiguos decían, conócete a ti mismo. No era una frase bonita, era una instrucción brutal. Significaba, descifra los códigos que te gobiernan. Entiende qué palabras sembraron en ti tus padres, tu sociedad, tus maestros, tus enemigos. Mira los símbolos que marcaron tu vida. Analiza los números que se repiten en tus ciclos. Y una vez que los entiendas, decide si vas a seguir prisionero de ellos o si vas a romperlos. El iniciado no deja nada al azar. Diseña sus rituales, elige sus palabras, crea sus símbolos, usa los números como recordatorios de poder. Sabe que cada acción, cada pensamiento, cada decreto es un código lanzado al universo. Y entiende que el universo no juzga, solo responde. Siembra miedo, cosecha derrota. Siembra fuerza, cosecha victoria. Los códigos moldean realidades y destinos porque son la gramática oculta de la existencia. El que los ignora es escrito. El que los domina escribe. Capítulo 4. La libertad interior. El hombre libre no es el que rompe cadenas externas, sino el que rompe las internas. La prisión mental y sus barrotes invisibles. El hombre moderno se ríe cuando le hablas de esclavitud. Piensa que las cadenas desaparecieron hace siglos, que ahora vivimos en democracia, que puede votar, viajar, consumir, elegir. Se siente libre porque no ve barrotes alrededor. Pero lo que ignora es que las cadenas más fuertes no están hechas de hierro, están hechas de pensamientos. La prisión más brutal no tiene paredes, está en la mente. La prisión mental es invisible, por eso es tan eficaz. El esclavo antiguo sabía que estaba encadenado, odiaba a su amo, soñaba con escapar. El esclavo moderno, en cambio, ama sus cadenas, las defiende, se siente orgulloso de ellas. Piensa que su jaula es su hogar, y hasta la decora con comodidades. Vive convencido de que eligió su vida, cuando en realidad esa vida le fue programada desde que nació. ¿Cuáles son los barrotes de esta prisión invisible? No son materiales, son ideas, creencias instaladas desde niño que se repiten como mantras venenosos. Tienes que estudiar para conseguir un buen empleo, el dinero es malo, debes obedecer a la autoridad, no preguntes demasiado, sé normal, no hagas ruido, Dios castiga, el amor todo lo perdona. Cada una de esas frases es un barrote en tu mente, invisible pero sólido. Esos barrotes condicionan cada decisión. Te enseñaron a pensar en pequeño, a no arriesgar, a obedecer. Te entrenaron para buscar seguridad en lugar de libertad, para preferir el sueldo seguro antes que el camino incierto de tu propósito, para pedir permiso antes de actuar. Y lo más perverso es que con el tiempo ya no necesitas que te vigilen. Tú mismo eres tu carcelero. Te autocensuras, te limitas, te saboteas. La prisión mental tiene otro truco, el entretenimiento. Mientras más te distraes, menos piensas. La televisión, las redes sociales, los escándalos políticos, los chismes de celebridades. Todo diseñado para mantenerte ocupado con lo superficial. ¿Crees que es casualidad que el mundo esté saturado de ruido? No lo es. Es parte de la prisión.
llenar tu cabeza de basura para que nunca escuches la voz interna que te diría, rompe las cadenas. También hay barrotes emocionales. El miedo es el más fuerte de todos. Miedo a fracasar, miedo a ser rechazado, miedo a quedarte solo, miedo a no encajar. Esos miedos te paralizan más que cualquier muro físico. Y lo terrible es que el miedo es invisible. No lo puedes tocar, pero gobierna tu vida. Otro barrote es la culpa. Ese veneno que te hace sentir indigno, que te ata al pasado, que te impide avanzar. Y otro más es la vergüenza. Esa voz que te dice que no debes destacar, que no debes brillar, que es mejor esconderte. El resultado es un ejército de hombres y mujeres que parecen libres, pero no lo son. Trabajan, consumen, se reproducen, mueren. Nunca cuestionaron nada, nunca rompieron un barrote, nunca vieron la celda. Y lo más triste, se burlan del que intenta escapar. Llaman loco al que busca libertad, porque en el fondo les aterra admitir que ellos siguen prisioneros. El iniciado, en cambio, reconoce la prisión. Ese es el primer paso, abrir los ojos y aceptar que no eres libre aunque lo parezca. Mirar de frente tus creencias, tus miedos, tus hábitos, y darte cuenta de que son barrotes invisibles. Una vez los ves, ya no puedes ignorarlos. Y cuando decides romperlos, empieza la verdadera guerra. Romper un barrote no es fácil. Significa enfrentar la incomodidad, perder la aprobación de los demás, caminar solo. Significa desafiar al sistema, incomodar a tu familia, ser señalado. Pero cada barrote que rompes amplía tu celda, hasta que un día la celda desaparece y descubres que siempre fuiste más grande que los muros. La prisión mental es real, pero también lo es la libertad interior. Y esa libertad no se conquista marchando en las calles ni exigiendo cambios externos. Se conquista en el campo de batalla más difícil, tu propia mente. Diferencia entre independencia y verdadera libertad. Muchos hombres se llenan la boca diciendo que son independientes, que no dependen de nadie, que toman sus propias decisiones, que ya no tienen amos. Pero la verdad es que la mayoría confunde independencia con libertad, y esa confusión los mantiene atrapados. La independencia es relativa, la libertad es absoluta, y son dos cosas completamente distintas. La independencia se mide por factores externos. Dejar de vivir con tus padres, tener tu propio dinero, tu propio trabajo, tu propio negocio. Es un paso, sí, pero no es el final. Puedes ser independiente económicamente y seguir siendo esclavo mentalmente. Puedes vivir solo y seguir encadenado a tus miedos. Puedes tener un negocio propio y seguir obedeciendo a la tiranía de tus emociones, de tu ego o de tus vicios. La independencia es una apariencia. La libertad es un estado interno. Un hombre puede sentirse orgulloso de no depender de nadie, y sin embargo estar encadenado a la opinión pública. Vive obsesionado con lo que los demás piensan, busca validación, necesita aplausos. Ese hombre no es libre, es un esclavo con traje de independiente. Otro puede tener millones en el banco y aún así ser prisionero de la ansiedad, del miedo a perderlo todo, de la necesidad de acumular más. Esa es otra celda disfrazada. La independencia depende de las circunstancias externas. Si cambian, se acaba. Si pierdes tu dinero, tu negocio, tu casa, tu supuesto poder, todo se derrumba. La verdadera libertad no depende de nada externo. Aunque te quiten tus bienes, tu reputación, tu entorno, sigues siendo dueño de ti mismo. Nadie puede arrebatarte lo que eres por dentro. Ese es el abismo que separa a los independientes de los libres. El independiente necesita condiciones. El libre es invencible en cualquier condición. La independencia es un logro social. Se aplaude, se presume. Es visible. La libertad interior, en cambio, no necesita aplausos. Es silenciosa. Es invisible. Es tuya y de nadie más. Nadie la reconoce desde afuera, pero tú la sientes como fuego en el pecho. Un ejemplo claro. Un joven se va de casa de sus padres. Se siente independiente porque ya paga su renta, su comida, sus cuentas. Pero si cada noche se derrumba porque no soporta la soledad, si cada fracaso lo destruye, si cada crítica lo rompe, ¿qué clase de independencia es esa? Solo cambió de celda. Dejó la cárcel familiar para entrar en la cárcel de sus propias inseguridades. Otro ejemplo, un empresario se declara independiente porque no trabaja para nadie. Tiene su compañía, su equipo, su dinero. Pero si no duerme pensando en la competencia, si vive paranoico por los impuestos, si no puede disfrutar un segundo sin mirar el celular, ese hombre no es libre, es esclavo de su empresa, de su ego, de su miedo a caer.
La verdadera libertad no se trata de hacer lo que quieras. Esa es otra trampa. El que hace lo que quiere es un esclavo de sus deseos. Cree que es libre porque se entrega a placeres, a excesos, a impulsos, pero en realidad está gobernado por ellos. La libertad no es ausencia de límites, es dominio. Es tener la capacidad de elegir sin estar controlado por adicciones, por miedos o por necesidades creadas. La independencia se compra, la libertad se conquista. Puedes comprar tu independencia con dinero, con logros, con estatus, pero la libertad no se vende en ningún mercado. La libertad se forja en guerra interna, enfrentando tu mente, tus emociones, tus sombras. No necesitas millones para ser libre, pero sí necesitas disciplina, claridad y valentía. El mundo está lleno de independientes esclavizados, gente que se siente orgullosa de no depender de otros, pero que no soporta 5 minutos en silencio consigo misma. Gente que presume autonomía pero no puede controlar un solo pensamiento. Gente que se cree libre porque viaja, pero lleva su cárcel en la maleta. El verdadero libre puede estar en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, y seguir siendo dueño de sí mismo. Puede perderlo todo y seguir caminando con la cabeza en alto. Puede estar rodeado de ruido y mantener la calma. Puede ser insultado y no quebrarse. Puede estar solo y sentirse completo. Esa es la libertad que nadie entiende hasta que la vive. Independencia es romper cadenas externas. Libertad es romper las internas. El dominio de los deseos y emociones como liberación real. Un hombre puede gritar que es libre, pero si no domina sus deseos ni sus emociones, sigue siendo esclavo. No importa cuánto dinero tenga, cuántos títulos cargue, o qué tan grande sea su imperio. Mientras sus impulsos lo gobiernen, no es un rey, es un sirviente. Y lo peor es que sirve a un amo que vive dentro de él mismo. Los deseos son como bestias. Todos los tenemos. Hambre, sexo, placer, reconocimiento, comodidad. Son fuerzas naturales, necesarias incluso para sobrevivir. El problema no está en sentirlas, el problema está en obedecerlas ciegamente. Cuando un hombre vive bajo el mando de sus deseos, se convierte en un animal domesticado. Se arrastra detrás del placer inmediato, sacrificando su propósito, su visión y su fuerza por migajas de satisfacción. El sistema lo sabe. Por eso construyó un mundo donde los deseos se multiplican y se alimentan a cada segundo. Publicidad que te dice qué comprar, redes sociales que te venden reconocimiento instantáneo, entretenimiento que te adormece, pornografía que distorsiona tu energía sexual. Todo diseñado para que nunca aprendas a dominar tus deseos, sino que ellos te dominen a ti. Porque un hombre gobernado por sus impulsos es fácil de controlar. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a poner tu pie sobre el cuello de tus propios deseos, no para negarlos ni mutilarte, sino para usarlos como energía dirigida. El deseo sexual, por ejemplo, puede consumir tu vida en adicciones y debilidad, o puede ser transmutado en ambición, en creatividad, en fuerza brutal. El deseo de reconocimiento puede arrastrarte a la desesperación por likes y aprobación, o puede ser usado para levantar una misión tan grande que impacte a generaciones. La clave no es matar el deseo, es gobernarlo. Las emociones son otro nivel de esclavitud. El hombre común es marioneta de lo que siente. Si está feliz, actúa. Si está triste, se paraliza. Si tiene miedo, huye. Si está enojado, destruye. Vive reaccionando como una hoja en el viento. Esa es la prisión más miserable. Que tu estado de ánimo decida tu destino. El iniciado entiende que sentir no significa obedecer. Aprende a observar sus emociones sin dejar que lo gobiernen. Siente miedo, pero actúa igual. Siente ira, pero decide cómo usarla. Siente tristeza, pero no se hunde en ella. Esa es la diferencia entre el esclavo y el libre. El primero es conducido por lo que siente, el segundo conduce lo que siente hacia donde quiere. El dominio de las emociones no significa frialdad robótica. Significa fuerza. Significa que puedes llorar si hace falta, pero no quedarte ahí. Significa que puedes enojarte, pero usar esa energía para construir en lugar de destruir. Significa que puedes tener miedo, pero transformarlo en prudencia estratégica. El verdadero guerrero no niega lo que siente, lo convierte en combustible. La liberación real no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que quieres. Esa frase destruye a la mayoría, porque viven convencidos de que libertad es exceso, placer sin freno, gratificación inmediata. Se creen libres porque siguen cada deseo, pero en realidad son cadenas disfrazadas de elecciones. La prueba más brutal de libertad es poder decir no.
incluso cuando todo dentro de ti grita sí. Es poder abstenerte cuando tu cuerpo pide, cuando tu ego exige, cuando tu emoción arde. Esa decisión es poder. Esa decisión es dominio. Esa decisión es libertad. El hombre que se gobierna a sí mismo es indestructible. No hay tentación que lo doblegue, no hay manipulación que lo engañe, no hay circunstancia que lo saque de su centro. Porque sabe que sus deseos son suyos y no sus amos. Porque sabe que sus emociones son visitantes y no carceleros. Porque aprendió que la verdadera batalla no está afuera, sino en dominar su propio fuego interno. Los barrotes invisibles caen uno a uno cuando aprendes a dominarte. El día que no necesites aprobación externa, serás libre de las masas. El día que no seas esclavo de tu placer, serás libre de los sistemas que venden adicción. El día que puedas sentir cualquier emoción sin rendirte a ella, serás libre de ti mismo. Y ese es el nivel más alto de libertad. El mundo no teme al hombre independiente, teme al hombre libre. Y el hombre libre siempre es aquel que aprendió a gobernar sus deseos y emociones, como un rey gobierna su reino, con disciplina, con justicia y con mano de hierro. Capítulo 5. El arte de la transformación. Todo lo que no se transforma, se pudre. El cambio como ley universal de evolución. El cambio no es una opción. El cambio es una ley. No puedes evitarlo, no puedes negociar con él, no puedes esconderte de él. Te transforma con tu permiso o sin él. Todo en la existencia está en movimiento, todo está en transición, todo se dirige hacia un punto distinto del que empezó. Lo que se resiste al cambio muere. Lo que lo acepta y lo aprovecha, evoluciona. Mira la naturaleza, no hay nada estático. El árbol nace semilla, se convierte en brote, crece en tronco, da fruto, cae al suelo y se pudre para alimentar la tierra. El río nunca es el mismo. Sus aguas fluyen constantemente, arrastrando hojas, piedras, vida. El animal nace, crece, caza, se reproduce y muere. La vida es un ciclo perpetuo de transformación. Y el hombre, por más que crea que puede congelarse en una rutina, no escapa de esa ley. La paradoja es esta. El hombre sabe que todo cambia, pero lucha desesperadamente por aferrarse a lo que conoce. Quiere juventud eterna, relaciones eternas, éxito eterno, cuerpos eternos. Y al resistirse, sufre, porque la vida no se detiene para nadie. La vida arrasa. El que se aferra queda destrozado por el paso del tiempo. El que fluye se vuelve indestructible. El cambio es la ley de la evolución. No solo biológica, sino mental, espiritual y social. Las especies que no evolucionan desaparecen. Los hombres que no evolucionan se convierten en fósiles vivientes. Repiten costumbres muertas, defienden ideas obsoletas, se aferran a estructuras caducas. En cambio, los que entienden que todo es movimiento se reinventan constantemente, y esa reinvención es la clave de su poder. La Matrix te vende la mentira de la estabilidad. Te dicen, busca un trabajo seguro, una vida estable, un plan fijo. Te venden la idea de que el cambio es amenaza, que debes temerlo, y así te domestican. Porque un hombre que teme al cambio es fácil de controlar. Se vuelve obediente, rutinario, dócil. Prefiere soportar cadenas conocidas antes que arriesgarse a lo desconocido. El iniciado rompe ese patrón. Acepta el cambio como ley universal. No lo ve como enemigo, lo ve como maestro. Entiende que cada pérdida, cada fracaso, cada transición trae consigo una lección que lo empuja hacia adelante. Mientras el hombre común llora porque el mundo cambió, el iniciado sonríe y se adapta, porque sabe que ahí está su oportunidad de evolución. El cambio es violento. No es una caricia, es un golpe. Es la muerte de lo que eras, para dar paso a lo que debes ser. Por eso duele tanto. Porque destruye tus certezas, arranca tus comodidades, rompe tus apegos. Pero ese dolor no es un castigo, es una señal. Si duele, es porque estás creciendo. Si incomoda, es porque estás dejando atrás una piel que ya no te sirve. El gusano que se convierte en mariposa no hace un picnic dentro del capullo. Se desintegra. Se derrite en un caos biológico total antes de renacer con alas. Lo mismo ocurre contigo. Cuando el cambio llega, destruye tu forma anterior. Sientes que te mueres, que pierdes el control, que todo se derrumba. Y sin embargo, es en ese derrumbe donde nace tu nueva forma. La clave es esta. Puedes resistirte o puedes rendirte al cambio. Si te resistes, sufres inútilmente, y al final igual, cambias pero destrozado.
Si te rindes, aprovechas la energía del cambio para transformarte en algo más grande. La ley no cambia. Tú eres quien decide si la vives como tragedia o como evolución. El verdadero arte del iniciado está en no esperar que el cambio lo tome por sorpresa. Se adelanta. Se transforma voluntariamente antes de que la vida lo obligue. Se rompe a sí mismo en disciplina, en entrenamiento, en introspección, en sacrificio. Se arranca capas de mediocridad antes de que la vida se las arranque con golpes. Se convierte en arquitecto de su propio cambio. El hombre que teme al cambio vive encadenado. El hombre que lo abraza se convierte en amo de su destino. Porque si el cambio es inevitable, el único poder real es dirigirlo. Y el que lo dirige, domina. Recuerda esto. Lo que no cambia, muere. Lo que no evoluciona, se pudre. Si quieres libertad real, aprende a mirar al cambio a los ojos y decirle, ven. No esperes a que te arrastre, conviértete en quien lo cabalga. Esa es la diferencia entre el esclavo y el iniciado. El esclavo llora por lo que perdió. El iniciado transforma cada pérdida en escalón hacia su grandeza. El cambio es la ley. Tú decides si ser su víctima o su maestro. La alquimia del dolor y el sacrificio en crecimiento. El dolor es inevitable. Nadie escapa de él. La diferencia está en cómo lo usas. El hombre común lo maldice, huye de él, lo esconde bajo distracciones y anestesias. El iniciado lo abraza, lo transforma, lo convierte en poder. Esa es la alquimia más brutal. Convertir sufrimiento en fuerza, sacrificio en crecimiento, heridas en armas. La sociedad moderna te enseñó a odiar el dolor. Te repitieron que no debes sufrir, que todo debe ser cómodo, fácil, inmediato. Te venden píldoras para dormir, series para olvidar, redes sociales para evadir. Pero lo que nunca te dijeron es que cada vez que huyes del dolor, también huyes de tu crecimiento. Porque todo avance verdadero tiene un precio, y ese precio siempre se paga con dolor y sacrificio. Mira un cuerpo entrenado. Cada músculo tallado se forjó con esfuerzo, con cansancio, con lágrimas de sudor. El dolor de cada repetición es la señal de que el cuerpo se está rompiendo para reconstruirse más fuerte. Sin dolor no hay crecimiento físico. El gimnasio es una metáfora brutal de la vida. Lo que duele hoy es la base de tu fuerza mañana. Lo mismo ocurre en el espíritu. Las pérdidas, las traiciones, los fracasos son los pesares que rompen tu corazón. Y en ese rompimiento se abre espacio para algo nuevo. El hombre que nunca sufrió sigue siendo débil, ingenuo, blando. El hombre que atravesó el fuego del dolor, si lo sabe usar, se vuelve indestructible. Aprende a desconfiar, a ver más allá, a soportar golpes que hubieran destruido a otro. El sacrificio es otra cara de la misma moneda. Crecer no es gratis. Crecer exige renunciar. Renunciar a la comodidad, a la mediocridad, a los placeres inmediatos. El hombre que no sacrifica nada, nunca alcanza nada. Porque cada logro es el fruto de lo que estuviste dispuesto a dejar morir en ti. El sacrificio duele porque arranca de raíz los apegos. Duele dejar una relación que no te sirve. Duele abandonar un trabajo seguro. Duele negarte un placer que te consume. Pero cada vez que eliges sacrificar lo que te estanca, tu espíritu se expande. Cada renuncia consciente es un escalón hacia una versión más fuerte de ti mismo. La alquimia del dolor y el sacrificio funciona como un laboratorio interno. Tomas la materia bruta de tu sufrimiento, la expones al fuego de la conciencia y la conviertes en oro espiritual. El dolor que no se entiende se vuelve veneno. El dolor que se enfrenta se vuelve medicina. Lo mismo con el sacrificio. Si lo haces con resignación, te destruye. Si lo haces con visión, te transforma. El hombre común se queda atrapado en la primera fase. Siente dolor y busca culpar a alguien. Fue ella, fue el sistema, fue la vida injusta. Se sacrifica la fuerza y maldice cada renuncia. El iniciado, en cambio, se hace responsable. Pregunta, ¿qué me enseña este dolor? ¿Qué puedo construir con esta pérdida? ¿Qué parte de mí debe morir para que algo mayor nazca? Esa es la mentalidad alquímica. No negar el sufrimiento, sino destilarlo en fuerza. El dolor no es tu enemigo. El dolor es tu maestro. El sacrificio no es castigo, es herramienta. El que entiende esto deja de llorar cuando su vida se quiebra y empieza a trabajar con los pedazos. Porque sabe que de esa destrucción puede salir una obra más grande. El mundo está dividido en dos: los que son destruidos por el dolor y los que son forjados por él. Los primeros quedan resentidos, amargados, convertidos en sombras de lo que pudieron ser.
Los segundos se levantan con cicatrices que brillan como medallas. Y esas cicatrices son la prueba de que pasaron por el fuego y sobrevivieron. El sacrificio también separa a los débiles de los fuertes. El débil no quiere soltar nada, quiere conservarlo todo. Su comodidad, su placer, sus excusas. Por eso se queda estancado. El fuerte entiende que cada renuncia consciente es un acto de poder. Porque no hay transformación sin muerte. Y el sacrificio es precisamente eso. La muerte voluntaria de lo que ya no sirve para dar espacio a lo que deben hacer. Recuerda esto. El dolor te golpea, el sacrificio te vacía. Y juntos te elevan. Esa es la alquimia. Convertir cada lágrima en acero, cada renuncia en escalera, cada cicatriz en símbolo de poder. No pidas un camino sin dolor. Pide la fuerza para transformarlo. No pidas una vida sin sacrificios. Pide visión para elegir los correctos. Porque lo que hoy te quema, mañana será tu fuego. Y lo que hoy te arranca lágrimas, mañana será la raíz de tu grandeza. Pasar de víctima a creador de la propia historia. El mundo está lleno de víctimas. Víctimas del gobierno, de los padres, de la pareja, de la pobreza, de la suerte, de Dios. Víctimas que se alimentan de excusas, que se visten con el disfraz del pobrecito yo, y que entregan su poder a cualquiera menos a sí mismos. Y mientras más víctimas existan, más fuerte se mantiene el sistema. Porque un hombre que se siente víctima es dócil, manipulable, obediente. La mentalidad de víctima es la prisión más cómoda. Te quita responsabilidad, te da excusas, te permite señalar con el dedo. No necesitas cambiar nada en ti, porque siempre hay alguien más culpable. Esa comodidad es el veneno. Porque mientras te crees víctima, jamás podrás ser creador. El iniciado entiende algo brutal. Tu vida es tuya. Lo que eres hoy es consecuencia de lo que has tolerado, aceptado, permitido y creado, consciente o inconscientemente. Nadie más está escribiendo tu historia. Tal vez otros pusieron obstáculos, tal vez el mundo te golpeó, tal vez sufriste injusticias, pero al final, la decisión de qué hacer con eso siempre fue tuya. O te quedas llorando como víctima, o lo usas como combustible para escribir otra narrativa. Pasar de víctima a creador no es un cambio de discurso, es una transformación interna. Significa dejar de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezar a decir, ¿para qué a mí? Significa mirar cada golpe y decidir, ¿esto no me destruye? Me forja. Significa arrancar de raíz la comodidad de culpar y asumir la incomodidad de actuar. El hombre víctima vive en el pasado. Revive lo que le hicieron, repite sus traumas como excusa para no avanzar. El creador vive en el presente y proyecta hacia el futuro. Usa su pasado como leña, no como cárcel. Se levanta, toma la pluma invisible de la vida y empieza a escribir su historia con sangre y sudor, no con quejas. La víctima reacciona. El creador decide. La víctima espera. El creador construye. La víctima sobrevive. El creador vive. La diferencia es total. Mira a los grandes hombres de la historia. Ninguno fue libre de sufrimiento. Todos fueron golpeados, rechazados, traicionados. Pero en lugar de quedarse atrapados en el rol de víctimas, usaron su dolor como plataforma. Convirtieron su desgracia en misión. Convirtieron sus heridas en armas. Ese es el camino del creador. No negar lo que pasó, sino transformarlo en el cimiento de algo más grande. El sistema fomenta la cultura de la victimización porque sabe que el que se cree víctima nunca reclama su poder. Mira cómo funciona. Campañas de miedo, discursos de odio, noticias que te dicen que siempre hay un enemigo culpable. El pobre culpa al rico, el rico culpa al gobierno, el trabajador culpa al jefe, el jefe culpa al mercado. Todos se culpan entre sí y nadie asume su vida. Es un círculo perfecto de esclavitud mental. Romper ese círculo es un acto de guerra interna. Significa levantarte y declarar, todo lo que me pasa es mi responsabilidad. Esa frase aterra a los débiles porque destruye su refugio. Ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte. Estás desnudo frente a ti mismo. Pero esa desnudez es poder. Porque si todo es tu responsabilidad, entonces todo está bajo tu control. Ya no dependes de gobiernos, de suerte, de otros. Dependes de tu capacidad para crear. Pasar de víctima a creador implica disciplina. No basta con un discurso motivacional. Cada día debes elegir conscientemente. ¿Me quejo o actúo? ¿Lloro o aprendo? ¿Espero o construyo? Esa repetición constante forja carácter, y el carácter es la pluma con la que escribes tu destino. El creador nos engaña. Sabe que habrá obstáculos,
que habrá fracasos, que habrá dolor. Pero en lugar de usarlos como excusa, los usa como gasolina. Cada vez que cae, se levanta con más fuerza. Cada vez que pierde, ajusta y avanza. Cada vez que lo rechazan, se endurece y sigue. Así, poco a poco, deja de ser un producto del mundo y se convierte en arquitecto de su mundo. La víctima espera milagros. El creador se convierte en milagro. La víctima pide salvadores. El creador se salva a sí mismo. La víctima quiere justicia perfecta. El creador entiende que la vida no es justa, y aún así decide vencer. Esa es la verdadera libertad. Tomar control total de tu historia. Dejar de vivir como un personaje secundario y empezar a ser el autor. No importa dónde empezaste, no importa qué tan rota esté tu vida ahora. Mientras respires, tienes el poder de crear. El único obstáculo es tu apego a la comodidad de la víctima. El día que decidas soltar la excusa y abrazar la responsabilidad, ese día tu vida cambia para siempre. Ese día dejas de ser prisionero y te conviertes en arquitecto. Ese día dejas de ser eco y te conviertes en voz. Ese día dejas de repetir la historia de otros y empiezas a escribir la tuya. La víctima sobrevive en las sombras. El creador deja huella en la historia. Capítulo 6. Los maestros secretos. Siempre hubo guías ocultos, pero nunca fueron visibles a los ciegos. La tradición de los iniciados a través de la historia. Desde que el hombre levantó la mirada al cielo y se preguntó qué había más allá de las estrellas, apareció una línea invisible que lo divide en dos: los que aceptaron la realidad tal como se les presentó y los que la cuestionaron. A los primeros la historia los olvidó. A los segundos los llamaron iniciados. La tradición de los iniciados es tan antigua como la humanidad misma. No nació en un templo en específico ni en un año preciso. Nació en el instante en que un hombre decidió no tragarse la mentira colectiva y buscar por sí mismo. Desde entonces, siempre ha existido una cadena secreta que atraviesa siglos y civilizaciones. Hombres y mujeres que fueron guardianes del conocimiento, protectores de los secretos, transmisores de una verdad que no podía ser revelada a cualquiera. Mira Egipto. Las pirámides no fueron solo tumbas, fueron símbolos vivientes de geometría sagrada. Los sacerdotes y arquitectos que levantaron esas moles sabían cosas que el hombre común jamás imaginó. Ellos eran los iniciados, entrenados en silencio, separados del pueblo, preparados para descifrar los códigos del cosmos. Su misión no era popularidad, era perpetuar un conocimiento que trascendiera el tiempo. Mira a Grecia. Mientras la multitud se embriagaba en fiestas, unos pocos se reunían en escuelas secretas. Pitágoras, por ejemplo, no era solo un matemático, fue un maestro de iniciados. Para el pueblo los números eran cantidades. Para sus discípulos los números eran principios eternos que gobernaban la realidad. Sus enseñanzas no eran públicas, eran reservadas para los que demostraban disciplina y valor. Mira Oriente. En India los yogis que vivían en cuevas no eran locos, eran guardianes del silencio interior. En China los taoístas ocultaban la sabiduría en parábolas y símbolos. En Japón, los samuráis no eran solo guerreros. Seguían códigos que eran iniciaciones espirituales en disciplina, honor y muerte consciente. Mira Occidente. En la Edad Media, mientras el pueblo sufría bajo la ignorancia, algunos hombres guardaban libros prohibidos, estudiaban en criptas, se pasaban secretos en símbolos tallados en piedra. La alquimia, disfrazada de experimentos con metales, era un camino de transformación interna. No se trataba de convertir plomo en oro físico, sino de transformar al hombre vulgar en espíritu indestructible. Siempre hubo iniciados, siempre hubo maestros secretos, y siempre estuvieron ocultos a plena vista. No llevaban etiquetas, no buscaban fama. Se reconocían entre ellos por señales, por códigos, por una mirada que lo decía todo. Para el mundo eran personas comunes, para los que sabían mirar eran faros en medio de la oscuridad. La tradición de los iniciados también tiene una característica brutal. Nunca fue masiva, porque la verdad no es para las masas, es para los hambrientos. La multitud quiere distracción, comodidad, entretenimiento. El iniciado quiere fuego, disciplina, transformación. Por eso la enseñanza nunca fue lanzada al aire como pan barato. Siempre fue entregada en secreto a los que habían demostrado estar listos. ¿Y qué demostraba que alguien estaba listo? No títulos, no riqueza, no fama. Lo que probaba la madurez era la capacidad de soportar pruebas. Silencio, soledad, disciplina, confrontación interna. El que huía no estaba preparado. El que resistía, recibía. Esa fue la tradición desde siempre. El secreto se revela al que sangra por él.
A lo largo de la historia los iniciados fueron perseguidos, quemados por inquisiciones, acusados de herejes, ridiculizados por la academia. Porque el conocimiento verdadero siempre amenaza al poder establecido. Un hombre libre es un peligro para reyes, sacerdotes y gobiernos. Por eso los maestros secretos nunca se expusieron abiertamente, porque sabían que la verdad desnuda atrae el odio de los ciegos. Hoy muchos creen que ya no existen. Piensan que esa tradición murió con los templos antiguos. Se equivocan, la cadena nunca se rompió. Los iniciados siguen existiendo, pero como siempre, no se presentan en anuncios ni en espectáculos. Están ocultos en medio de la multitud, observando, transmitiendo, esperando al buscador que de verdad esté listo. La tradición de los iniciados es eterna porque responde a una ley. Siempre habrá pocos que se atrevan a mirar más allá. Y siempre habrá quienes los guíen en ese camino. Esa transmisión nunca se detiene. A veces se viste de símbolos antiguos, a veces de ideas modernas, pero la esencia es la misma. Entregar a los valientes lo que los dormidos jamás comprenderán. La pregunta no es si existen. La pregunta es si tú vas a demostrar estar listo para unirte a esa tradición. Porque los maestros secretos no aparecen porque los llames. Aparecen cuando tu vida demuestra que puedes soportar la carga del conocimiento. La tradición de los iniciados sigue viva. La pregunta es, ¿te atreves a cargarla? ¿Cómo identificar un maestro verdadero? En un mundo lleno de farsantes, identificar a un maestro verdadero es una de las tareas más difíciles y a la vez más necesarias para el iniciado. Hoy cualquiera se pone una túnica, abre un canal en redes sociales, repite frases robadas de libros antiguos y se autoproclama maestro espiritual. Venden cursos, prometen despertar instantáneo, se llenan de discípulos que no buscan transformación, sino anestesia. Y la mayoría cae, porque la mayoría quiere un guía que le acaricie el ego, no que le confronte. El maestro falso se reconoce porque te da lo que quieres oír. Te endulza los oídos con promesas de abundancia rápida, de felicidad eterna, de paz sin esfuerzo. Te ofrece caminos fáciles, técnicas instantáneas, fórmulas mágicas. Nunca te incomoda, nunca te exige, nunca te hiere. Porque sabe que el mercado no compra dolor, compra placebo. Es un vendedor disfrazado de sabio. El maestro verdadero, en cambio, no te da comodidad, te da guerra. Sus palabras no te acarician, te atraviesan. Te incomoda, te confronta, te desnuda. No está interesado en tu aplauso, está interesado en tu transformación. Y la transformación siempre duele. Por eso, cuando te acercas a un maestro real, lo primero que sientes no es admiración ciega, es incomodidad. Porque te muestra lo que no quieres ver. Un maestro verdadero no busca seguidores, busca guerreros. No le importa cuántos lo aplauden, le importa cuántos soportan el fuego. No mide su valor por la cantidad de discípulos, sino por la calidad de los que resisten su disciplina. Mientras el falso maestro cuenta números, el verdadero maestro cuenta cicatrices. El maestro verdadero no se autoproclama. No necesita títulos ni reconocimientos. Su autoridad no está en lo que dice de sí mismo, sino en la fuerza que transmite. Tú lo sientes. No es su discurso lo que te convence, es su presencia. Habla poco, pero cada palabra tiene el peso de 1000 libros. Su mirada dice más que cualquier sermón. Porque un maestro verdadero no enseña solo con palabras, enseña con lo que es. ¿Cómo lo reconoces? Observa su vida. El falso maestro predica abundancia, pero vive atrapado en lujos que lo esclavizan. Predica paz, pero su mirada refleja ansiedad. Habla de amor, pero su conducta muestra manipulación. En cambio, el verdadero maestro puede tener mucho o poco, pero nunca es esclavo de lo que tiene. Puede estar en calma incluso en la tormenta. Puede corregir con dureza, pero no desde el ego, sino desde el deseo de ver al otro romper sus cadenas. Otro signo. El maestro verdadero no te convierte en dependiente. Al contrario, te impulsa a caminar solo. El falso te hace creer que lo necesitas siempre, que sin él no puedes avanzar. El verdadero te entrena para que un día lo superes, para que te conviertas en maestro de ti mismo. No te roba poder, te lo devuelve multiplicado. El verdadero maestro no teme a tus preguntas. No te manda callar cuando dudas, no te amenaza con castigos si piensas distinto. Al contrario, te desafía a cuestionar, a indagar, a encontrar tus propias respuestas. Porque sabe que la verdad no se entrega en bandeja, se descubre con lucha. También debes entender esto. Un maestro verdadero no siempre luce como esperas. No necesariamente viste túnicas ni vive en templos. Puede ser un anciano sabio en un pueblo olvidado,
o un desconocido que aparece en un momento crucial, o incluso una experiencia dura que te golpea hasta romperte. El maestro puede tomar 1000 formas. Lo importante no es su apariencia, es lo que provoca en ti. El falso maestro te adormece, el verdadero te despierta, el falso maestro te calma, el verdadero te sacude. El falso maestro te convierte en seguidor, el verdadero te convierte en creador. El camino del iniciado requiere discernimiento. Si buscas comodidad, caerás en manos de farsantes. Si buscas verdad, tarde o temprano la reconocerás, porque la verdad no se disfraza de caricia, se presenta como martillo. Recuerda esto, un maestro verdadero no es aquel que te ofrece el camino fácil, sino el que te obliga a atravesar el fuego. No es el que te dice lo que quieres escuchar, es el que te dice lo que necesitas. No es el que te ata a su voz, es el que te lleva a escuchar la tuya. El maestro falso te deja dormido en una ilusión. El maestro verdadero te despierta a golpes a la realidad. La transmisión de secretos a quienes están preparados. Los secretos nunca fueron para todos. No porque los sabios quisieran ser egoístas, sino porque sabían que entregar poder a quien no está listo es condenarlo a destruirse. Un cuchillo en manos de un niño no es herramienta, es peligro. Una verdad cruda en manos de un dormido no lo libera, lo enloquece. Por eso la transmisión de secretos siempre fue selectiva, reservada, exigente. La multitud cree que la verdad debe entregarse a gritos, como pan lanzado en la plaza, que todo debe estar al alcance de cualquiera, que si existe un conocimiento oculto, debería revelarse masivamente. Ese pensamiento es infantil. La verdad es fuego, y el fuego no se da a cualquiera, se da al que ha demostrado que sabe manejarlo. Por eso desde la antigüedad, los iniciados fueron probados antes de recibir secretos. Se les exigía silencio, disciplina, soledad. Se les ponía frente a pruebas físicas y espirituales que rompían su ego. No era tortura caprichosa, era un filtro necesario. El que se quebraba en las primeras pruebas jamás hubiera resistido el peso de una revelación mayor. El que resistía demostraba que tenía el carácter suficiente para cargarla. El secreto nunca se transmite por curiosidad. El curioso quiere entretenerse, el iniciado quiere transformarse. Esa es la diferencia. Por eso cuando alguien llegaba a un templo antiguo y pedía conocimiento, no recibía respuestas inmediatas. Recibía trabajo duro, silencio prolongado, tareas que parecían absurdas. El maestro no quería ver qué tan rápido entendía, quería ver qué tan profundo soportaba. En nuestra era el proceso es el mismo, aunque el escenario cambie. Los secretos no se entregan al que toca una puerta con la mano vacía, se entregan al que llega con cicatrices, al que sangró en batallas internas, al que se negó a seguir siendo esclavo, al que mostró hambre verdadera. Esa es la señal que buscan los maestros secretos: hambre, resistencia, fuego. El error de muchos es creer que el secreto es información, que basta con leer un libro, con aprender fórmulas, con memorizar símbolos. No entienden que el secreto es experiencia. Puedes tener la misma frase que otro, pero en ti será vida y en él será ruido, porque tu preparación es distinta. Por eso la misma enseñanza dada a dos personas genera resultados opuestos. Uno despierta, el otro se confunde. El secreto no se transmite con palabras, se transmite con energía, con presencia, con mirada. A veces el maestro dice poco, pero ese poco quiebra al discípulo y lo obliga a expandirse. A veces el secreto no está en lo que se dice, sino en lo que se guarda. El silencio mismo se convierte en enseñanza, porque obliga al iniciado a descubrir dentro lo que afuera no se le entrega. Y aquí está lo brutal. No es el maestro quien decide revelar el secreto. Es el discípulo quien lo arranca con su preparación. La revelación llega sola cuando estás listo. El universo no es tacaño, es exacto. Si no recibes, es porque aún no puedes cargar. Si recibes, es porque lo mereces. Los secretos son semillas. Si los lanzas en tierra seca, mueren. Si los siembras en tierra fértil, florecen. El iniciado es esa tierra fértil, preparado, trabajado, arado por el dolor y el sacrificio. Cuando recibe el secreto no lo guarda como adorno, lo hace crecer en vida práctica. Por eso nunca verás a un maestro verdadero regalando lo más profundo en redes, ni entregando perlas a la multitud. Lo que muestran públicamente son migajas, símbolos superficiales, metáforas. La verdadera transmisión ocurre en silencio, en intimidad, en el momento exacto en que el discípulo demuestra estar listo. El hombre común exige: dime el secreto ahora mismo. El iniciado demuestra: he soportado, he buscado, he sangrado, estoy listo.
Y entonces el secreto llega. No siempre en la forma esperada, pero siempre en el momento perfecto. Esa es la regla eterna. Los secretos se transmiten, sí, pero nunca se regalan. Se ganan, se conquistan, se reciben como consecuencia de la preparación, nunca como resultado de la curiosidad. El iniciado sabe que la revelación no es un derecho, es un honor, y el que carga un secreto auténtico se convierte en guardián, no en exhibicionista. Porque entiende el peso de lo que lleva, y porque sabe que solo los que estén dispuestos a morir al viejo yo merecen nacer al nuevo. Capítulo 7. La llave de la libertad. El mayor secreto es que tú mismo siempre tuviste la llave. Reconocer que el secreto final está dentro del propio ser. Los hombres viajan por el mundo buscando respuestas. Suben montañas, atraviesan desiertos, se arrodillan en templos, siguen a maestros, consumen libros, buscan señales en las estrellas. Creen que el secreto supremo está escondido en algún lugar lejano, en manos de alguien más, en un objeto sagrado, en un conocimiento oculto, que todavía no poseen. Y mueren sin darse cuenta de la verdad más brutal. El secreto final siempre estuvo dentro de ellos. Esa es la ironía del camino espiritual y del camino de poder. Pasas años buscando afuera, persiguiendo promesas, confiando en voces ajenas, hasta que, si eres lo bastante terco, un día te das cuenta de que todo fue un círculo para llevarte de vuelta a ti. El tesoro nunca estuvo enterrado en un mapa lejano. Estaba enterrado en tu propio pecho, esperando a que tuvieras el coraje de mirarte sin máscaras. ¿Por qué entonces tantos lo ignoran? Porque lo más difícil no es viajar miles de kilómetros, lo más difícil es entrar dentro de ti. La travesía interna es la más aterradora. Afuera puedes aparentar, puedes disfrazar, puedes impresionar. Adentro no hay donde esconderte. Adentro están tus heridas, tus miedos, tus contradicciones, tus sombras. Ahí está la verdad que tanto temes. Por eso el sistema hace lo imposible para que nunca mires hacia adentro. Te llena de ruido, de distracciones, de promesas externas. Te dice que serás feliz con un coche nuevo, con una pareja, con un título, con una cuenta bancaria llena. Te programa para buscar siempre afuera, porque sabe que el día en que mires hacia adentro y reconozcas que todo poder nace de ti, ese día serás imposible de manipular. El secreto final no es una técnica, no es un ritual, no es una fórmula mágica. Es la conciencia de que tú eres la fuente. De que el mismo fuego que mueve el sol, el mismo código que sostiene las galaxias, el mismo poder que levantó imperios, vive dentro de ti. No está allá afuera, está aquí, latiendo en tu sangre, esperando a que lo reconozcas. Ese reconocimiento es liberador y aterrador al mismo tiempo, porque significa que ya no tienes excusas. Mientras creías que la llave estaba afuera, podías culpar al destino, a Dios, a los maestros, a la falta de oportunidades. Pero cuando entiendes que la llave siempre fue tuya, ya no puedes culpar a nadie. Si sigues encadenado, es porque decidiste no usarla. Muchos prefieren seguir buscando afuera porque eso los mantiene cómodos. Es más fácil esperar que un salvador venga a rescatarte que asumir que tú eres tu propio salvador. Es más fácil rezar para que alguien cambie tu vida que aceptar que eres tú quien debe cambiarla. Esa es la verdad que aplasta al ego. Nadie vendrá. Nadie puede. El único capaz de abrir la puerta eres tú. Reconocer que el secreto final está dentro del propio ser no es teoría. Es experiencia. Es el momento en que dejas de esperar milagros y te conviertes en milagro. El momento en que dejas de pedir permiso y empiezas a gobernar. El momento en que entiendes que el cielo y el infierno no son lugares externos, son estados que creas dentro de ti. La libertad no llega cuando el mundo cambia, llega cuando tú cambias. El sistema puede seguir siendo el mismo, las injusticias pueden seguir existiendo, las cadenas externas pueden multiplicarse, pero si rompes las internas, eres libre aunque estés rodeado de barrotes. Eso es lo que los tiranos nunca entendieron. Puedes encarcelar un cuerpo pero nunca un espíritu que ha reconocido su llave interna. El iniciado que descubre este secreto deja de mendigar. No pide aprobación, no pide validación, no pide rescate. Camina con la certeza de que lleva dentro lo que necesita. Ya no depende de religiones, de gobiernos, de maestros. Puede aprender de ellos, sí, pero nunca depender, porque sabe que el secreto último es él mismo. Esa es la diferencia brutal entre el hombre dormido y el hombre despierto. El dormido se arrodilla esperando que le den la llave. El despierto mete la mano en su propio pecho y descubre que siempre estuvo ahí.
El secreto final es este: todo lo que buscas afuera es reflejo de lo que ya tienes dentro. La pregunta no es si lo posees, la pregunta es si tienes el coraje de usarlo. Dejar de buscar afuera lo que ya habita adentro. El hombre moderno vive como un mendigo rodeado de oro. Pide afuera lo que ya tiene adentro. Busca en templos, en iglesias, en libros, en cursos, en relaciones, en promesas de políticos, en teorías baratas de Internet. Y mientras más busca, más vacío se siente. No porque la respuesta no exista, sino porque la busca en el lugar equivocado. La verdad no está en el exterior. La verdad siempre estuvo dentro de ti. ¿Por qué el sistema insiste en que busques afuera? Porque mientras creas que el poder está en otro lugar, serás dependiente. Si piensas que la felicidad viene de una pareja, serás esclavo del abandono. Si piensas que la abundancia viene de un jefe, serás esclavo de un salario. Si piensas que la salvación viene de un sacerdote, serás esclavo de su doctrina. El truco más perverso del mundo fue convencerte de que lo que eres depende de lo que otros te den. El iniciado rompe esa mentira. Entiende que cada búsqueda externa es reflejo de una carencia interna no reconocida, que todo lo que ansías afuera es un espejo. Buscas amor porque no te amas. Buscas respeto porque no te respetas. Buscas poder porque aún no aceptaste tu propio poder interno. El día que reconoces esto, la búsqueda cambia. Dejas de correr tras espejismos y comienzas a excavar en tu propio terreno. El error de la multitud es creer que el camino espiritual o de poder es acumular. Acumular conocimientos, títulos, experiencias, viajes. Se obsesionan con tener más, aprender más, conocer más. Pero el secreto no es sumar, es restar. No es llenar, es vaciar. Solo cuando te quitas lo falso aparece lo verdadero. Solo cuando dejas de buscar afuera, te das cuenta de que lo que buscabas ya habitaba en ti desde el inicio. Mira al niño. Antes de que el sistema lo programe, es libre, curioso, lleno de vida. No necesita nada más. Su risa es pura, su mirada es clara. Pero con los años le implantan creencias, miedos, limitaciones. Así empieza la búsqueda externa, porque lo que era natural fue enterrado. El iniciado entiende que despertar no es adquirir algo nuevo, es recordar lo que siempre estuvo. Dejar de buscar afuera no significa aislarse del mundo. Significa usarlo como espejo, no como fuente. Significa entender que las relaciones, los libros, los maestros, los retos externos pueden ayudarte, pero ninguno tiene el poder que tú no tengas ya. Son catalizadores, no orígenes. Son chispas, no fuego. El fuego eres tú. El hombre que sigue buscando afuera nunca descansa. Vive como adicto. Un curso lo emociona, luego necesita otro. Una relación lo llena, luego busca otra. Una meta lo motiva, luego la abandona. Siempre está corriendo detrás de algo que nunca llega porque lo que busca está en un lugar al que nunca mira, adentro. El hombre que reconoce que todo ya habita en él, en cambio, camina distinto. No pide, no mendiga, no suplica. Da. Se mueve desde abundancia, no desde carencia. Construye porque quiere, no porque necesite aprobación. Ama porque es amor, no porque esté desesperado por recibirlo. Lidera porque es su naturaleza, no porque busque reconocimiento. Ese hombre es libre, porque dejó de perseguir y empezó a manifestar. El sistema odia a este tipo de hombre, porque ya no lo controla con promesas. No necesita salvadores, no necesita productos milagro, no necesita entretenimiento vacío. Su fuerza no depende de nada externo. Y un hombre así es incorruptible. Dejar de buscar afuera lo que ya habita dentro es un acto de madurez brutal. Es aceptar que todo lo que necesitas ya está en ti. La disciplina, la fuerza, la visión, la fe, la claridad. Lo único que falta es que te atrevas a reconocerlo y usarlo. Recuerda esto, no eres un mendigo, nunca lo fuiste. Eres un rey que olvidó su corona. Dejar de buscar afuera es volver a ponértela. La responsabilidad total como camino definitivo hacia la libertad. La palabra responsabilidad asusta a los débiles. Prefieren culpar, prefieren quejarse, prefieren señalar. Es más fácil decir el sistema me oprime, mi familia me limitó, la sociedad no me dio oportunidades, la vida fue injusta. Eso es lo que mantiene a la mayoría encadenada. Su obsesión con culpar a todo menos a sí mismos. El verdadero secreto de la libertad está en lo opuesto, asumir responsabilidad total. ¿Quieres ser libre? Entonces acepta que todo lo que vives es tu creación directa o indirecta.
No importa si lo elegiste consciente o inconscientemente, si lo heredaste o lo construiste, es tuyo. Esa aceptación es brutal porque te deja sin excusas. Pero también es liberadora, porque si lo creaste, lo puedes cambiar. La responsabilidad parcial no sirve. Decir yo soy responsable de unas cosas, pero de otras no, es seguir siendo esclavo. Mientras haya un solo espacio donde culpes a alguien más, ahí seguirás encadenado. La responsabilidad total significa que no hay escapatoria. Lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo glorioso, todo está en tus manos. El hombre común odia esta verdad porque destruye su comodidad. El papel de víctima es cálido, te da compasión, te da justificación, te permite quedarte en la mediocridad. La responsabilidad total es fuego, te quema, te exige, te confronta. Pero ese fuego es la única llama que puede fundir tus cadenas. La libertad no se trata de que todo esté perfecto, se trata de que nada pueda gobernarte. Y eso solo se logra cuando reconoces que tú eres el único amo de tu destino. Un gobierno puede dictar leyes, pero tú decides si obedecer tu mente o rebelarte. Una persona puede traicionarte, pero tú decides si quedarte herido o levantarte más fuerte. La vida puede golpearte, pero tú decides si lo tomas como derrota o como entrenamiento. Esa es la diferencia entre esclavos y libres. No lo que les pasa, sino cómo responden. El sistema teme a los hombres que asumen responsabilidad total, porque son imposibles de manipular. No pueden chantajearlos con miedo. No pueden controlarlos con culpa. No pueden venderles soluciones externas. El hombre que se sabe responsable no espera nada de nadie. Se convierte en su propio salvador. Ese hombre es indomable. La responsabilidad total es también el camino más solitario. Porque mientras tú te haces cargo de tu vida, los demás seguirán quejándose, llorando, culpando. Te llamarán arrogante, frío, insensible. Pero lo que en realidad sienten es miedo. Miedo de que tu ejemplo les muestre lo pequeños que viven. Este principio es una espada de doble filo. Si decides tomarlo en serio, no podrás volver a culpar a nadie. Cada fracaso será tuyo, cada error será tuyo, cada derrota será tuya. Pero al mismo tiempo cada victoria será tuya, cada logro será tuyo, cada conquista será tuya. No dependerás de nada externo, porque todo estará bajo tu control interno. El iniciado sabe que la responsabilidad total no es carga, es poder. No es castigo, es liberación. El esclavo dice, no puedo porque el sistema no me deja. El libre dice, puedo aunque el sistema me odie. El esclavo dice, me duele porque me hicieron daño. El libre dice, me dolió, pero yo decido qué hago con ese dolor. La llave final hacia la libertad no está en destruir los barrotes externos, sino en romper los internos, las excusas, las culpas, las quejas. El día que asumes responsabilidad total, ese día se caen las paredes invisibles. Ese día te conviertes en dueño de ti mismo. Ese día ya nadie puede gobernarte. Y entonces entiendes la verdad más brutal. Siempre fuiste libre, solo que preferiste encadenarte a tus excusas. El libro de los secretos. Este no es un libro más. No es un manual de autoayuda ni un conjunto de frases bonitas para calmarte. Es un arma. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Lo que leíste no estaba diseñado para entretenerte, sino para quebrar tu vieja forma de pensar. Lo que aquí encontraste no son ideas suaves, son códigos que arden. Este libro fue una trampa. Te trajo con la ilusión de aprender secretos, y al final te enfrenta con la verdad más dura. El secreto eres tú. Toda tu vida has estado buscando respuestas en las voces de otros, buscando refugio en religiones, buscando esperanza en discursos, buscando soluciones en sistemas. Has perseguido espejismos porque te convencieron de que la llave de tu libertad estaba afuera. Pero ya no puedes seguir engañándote. La llave siempre estuvo dentro de ti. Y el único motivo por el que no la usaste es porque te dio miedo reconocerlo. El mundo te quiere débil, dócil, confundido. Por eso te educaron en la obediencia, no en la libertad. Te entrenaron para seguir reglas, no para escribir las tuyas. Te alimentaron con dogmas, no con preguntas. Te mantuvieron distraído con placeres baratos para que nunca miraras hacia adentro. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que descubre su poder interno no puede ser gobernado. Y un pueblo de hombres libres es lo que más aterra a los amos del sistema. Pero lo brutal es que ni siquiera necesitas derrocar gobiernos para ser libre. La verdadera revolución es interna. El verdadero campo de batalla es tu mente. Los barrotes que te esclavizan no están afuera, están en lo que crees.
Y cada creencia que aceptaste sin cuestionar es una cadena en tu cuello. Cada miedo que toleraste es un grillete en tus pies. Cada excusa que repetiste es un candado en tus manos. ¿Quieres libertad? Entonces destruye esas cadenas. Arráncalas con rabia. Deja de repetir discursos prestados y empieza a construir tu propio credo. Deja de esperar salvadores y conviértete en tu propio salvador. Deja de mendigar amor, respeto, abundancia. Dátelos a ti mismo primero, porque el mundo no te dará lo que no reconoces dentro de ti. El dolor que cargaste no fue casualidad. Cada herida fue un entrenamiento. Cada traición, cada pérdida, cada fracaso te estaban preparando para este momento. Te estaban forjando como acero. Pero mientras sigas llorando como víctima, ese dolor será basura que te pudre. El día que lo uses como combustible, se convertirá en fuego que te impulsa. Esa es la alquimia de los iniciados. Transformar la mierda en oro, el sufrimiento en poder, la oscuridad en arma. El sacrificio tampoco fue castigo, fue la prueba. El universo nunca regala nada de valor. Te exige precio, te exige sangre, te exige entrega. Cada renuncia que dolió fue la puerta hacia un nivel mayor de libertad. ¿Creías que podías crecer sin soltar nada? ¿Creías que podías alcanzar poder cargando con tus comodidades mediocres? No, el sacrificio es el peaje que separa a los débiles de los que ascienden. Si entendiste algo de este libro, entiendes esto. El conocimiento secreto no es información escondida en bibliotecas ocultas. Es un estado de conciencia. Es la capacidad de mirar lo que todos miran y ver lo que nadie ve. Es reconocer símbolos donde otros ven adornos. Es escuchar metáforas donde otros oyen cuentos. Es descifrar números donde otros solo ven cifras. El iniciado no vive en otro mundo, vive en el mismo, pero lo interpreta distinto. Esa interpretación es la que lo hace libre. Y aquí llegamos a lo más brutal. Ya no puedes volver atrás. Lo que has leído te quitó la inocencia. Ya no puedes seguir viviendo como antes, creyendo que eres víctima, creyendo que eres débil, creyendo que tu vida depende de otros. Ahora sabes que todo depende de ti. Y ese conocimiento es una carga y una bendición. Una carga porque ya no puedes usar excusas. Una bendición, porque te convierte en dueño de tu historia. Este es el punto de quiebre. O tomas lo que aprendiste aquí y lo entierras bajo tus viejas rutinas, o lo conviertes en espada y cambias tu destino. La mayoría de los que lean esto lo dejarán pasar. Cerrarás el libro y volverás a tus distracciones, a tus redes sociales, a tus problemas inventados. Seguirás siendo esclavo, pero unos pocos, muy pocos, lo tomarán en serio. Y esos pocos son los que se convertirán en imparables. No te hablo de suerte, no te hablo de milagros externos. Te hablo de disciplina, de visión, de responsabilidad total. Te hablo de vivir como guerrero en medio de un mundo de dormidos. Te hablo de mirar la oscuridad a los ojos y decir, no me dominas. Te hablo de tomar tu vida con ambas manos y moldearla como hierro en un yunque. Ese es el secreto, no hay otro. La libertad no es un destino, es una conquista diaria. Cada día tendrás que elegir entre ser víctima o creador, entre obedecer tus deseos o dominarlos, entre repetir lo que otros dicen o escribir tu propia palabra. Esa es la guerra que nunca termina. Pero si eliges luchar, cada día serás más fuerte, cada día más libre, cada día más tú. Recuerda lo que aprendiste. El poder está en lo invisible. El silencio es puerta a la conciencia. Los símbolos, números y metáforas son códigos que moldean realidades. El dolor y el sacrificio son alquimia de crecimiento. La verdadera libertad está en gobernar tu interior. La llave nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Ahora ya no eres el mismo que empezó este libro. Eres iniciado en un camino que no muchos se atreven a caminar. No porque yo te lo diga, sino porque tú lo decidiste. Aquí termina el libro, pero aquí comienza la verdadera guerra. La guerra de ti contra ti. ¿Quieres un consejo final? No busques. No esperes. No mendigues. Haz. Crea. Domina. Camina. Porque cada paso que das en disciplina y conciencia es un secreto revelado. Y cada día que eliges la responsabilidad total es un muro derribado. Levántate, guerrero. Rompe la prisión mental. Quema tus excusas. Carga con tu dolor y conviértelo en fuego. Deja de buscar afuera, conquista dentro. Porque el mundo no necesita más esclavos con discursos bonitos. El mundo necesita hombres y mujeres que hayan roto sus cadenas y se atrevan a vivir como lo que realmente son, libres.